La niña le dio un sándwich a un hombre desconocido en la calle, sin imaginar quién era en realidad. 3 días después, alguien llamó a su puerta, y lo que sucedió después cambió su vida para siempre. Durante años, Alejandro Salazar fue sinónimo de éxito. Salía en portadas de revistas, cerraba negocios millonarios, viajaba en aviones privados y vivía en una mansión donde todo funcionaba como él decía. No aceptaba errores, no perdonaba fallas, no confiaba en nadie más que en él mismo. Había construido un imperio desde abajo y por eso sentía que tenía el derecho de controlarlo todo, hasta lo que no se podía controlar, hasta la vida de su hija. Isabela era una niña callada pero muy lista. Tenía 9 años cuando empezó a enfermarse. Dolores constantes, fiebre sin razón, cansancio que no se le quitaba ni con descanso. Su mamá, Carolina, fue la primera en preocuparse. Llevó a la niña al doctor en cuanto notó que algo no estaba bien. El diagnóstico fue confuso al principio, pero todos los síntomas apuntaban a una enfermedad rara que avanzaba sin avisar. Los doctores recomendaron tratamiento urgente, sin perder tiempo. Alejandro no estuvo de acuerdo. Él no confiaba en los médicos locales. Decía que no iban a tocar a su hija hasta que él investigara todo, hasta que encontrara al mejor especialista del mundo. A Carolina le pidió paciencia, a Isabela, tranquilidad. Pero lo que hacía en realidad era postergar las decisiones, hacer llamadas interminables, mover influencias, buscar fuera del país. Mientras tanto, el tiempo pasaba y la enfermedad también. Carolina lloraba sola por las noches. Alejandro le decía que estaba exagerando, que no debía dejarse llevar por el miedo, que él tenía todo bajo control. Ella le suplicaba que la escuchara, que llevaran a Isabela de inmediato al hospital. Pero él insistía: déjamelo a mí. Ya encontré un contacto en Houston que está revisando el caso. Solo unos días más. Esos días nunca volvieron. Isabela murió una madrugada, en su habitación, con fiebre alta y dificultad para respirar. Alejandro estaba en un vuelo privado, de regreso de una reunión con unos médicos de Suiza que nunca llegaron a nada. Carolina se encerró en el cuarto de su hija durante horas. Cuando él llegó, ella no lo dejó entrar. Solo le dijo desde adentro: ya no hay nada que controlar, Alejandro. Ya la perdiste. La noticia se regó rápido, pero él no dio declaraciones. Se negó a hacer homenajes. Canceló el funeral privado que su familia organizaba y desapareció. Nadie supo dónde fue. Algunos dijeron que se refugió en su casa de la playa. Otros, que había huido del país. La verdad era otra. Alejandro dejó todo atrás y empezó a vivir en la calle. No podía ver a nadie. No podía hablar con nadie. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Isabela. Y cada vez que abría los ojos, recordaba que ya no estaba. Pasó 2 años así, sin afeitarse, sin bañarse, sin comer bien, durmiendo en parques, a veces en refugios, a veces en la banqueta. Su cara estaba distinta. Ya no era el hombre de trajes perfectos y sonrisa falsa. Era uno más entre los miles de hombres rotos que caminan por la ciudad sin rumbo, con la mirada apagada. Nadie lo reconocía. Lo bueno de estar en el suelo es que nadie te mira 2 veces. Durante el primer año no habló con nadie. Si alguien le ofrecía algo, lo rechazaba. No quería ayuda. Sentía que no la merecía. Para él, el dolor era un castigo justo. Había creído que podía controlar la vida de todos, pero ni todo su dinero ni su poder pudieron salvar a su hija. Esa culpa lo consumía todos los días. Se sentaba en la misma banca del parque a la misma hora, como si esperar ahí fuera parte de algún castigo que él mismo se había impuesto. Pero algo empezó a cambiar poco a poco. Algunos días, mientras observaba a los niños correr, había algo que le picaba dentro. No era felicidad, ni tristeza. Era algo distinto, una mezcla rara, como si el recuerdo de Isabela no solo doliera, sino que también intentara sacarlo del pozo. Él lo ignoraba. Volvía a cerrar los ojos. Volvía a esconderse dentro de sí mismo. Una tarde, un niño se le acercó corriendo con una pelota. Lo miró un segundo y se alejó sin decir nada. Alejandro no reaccionó. Luego, una señora se le quedó viendo con desconfianza, como si temiera que él pudiera hacerle daño. Él solo bajó la cabeza. Así era cada día, hasta que apareció ella, una niña con uniforme escolar, mochila a la espalda y una sonrisa sin miedo. ¿Tiene hambre?, le preguntó, extendiéndole un sándwich envuelto en papel aluminio. Él no supo qué decir. Tardó en entender si se lo decía a él o a alguien más, pero no había nadie más cerca. Ella insistió, con la misma sonrisa. Mi mamá me dio 2. Yo ya me comí 1. Alejandro la miró sin saber qué hacer.
No estaba acostumbrado a la bondad desinteresada, mucho menos de alguien tan pequeña. No era lástima. Era algo más puro. No había forma de rechazarlo sin romper el momento, así que lo tomó. Con manos temblorosas y mirada baja, lo tomó. «Gracias», dijo, apenas en voz audible. «De nada», respondió la niña, como si nada, y se fue trotando hacia la parada del camión. Él se quedó con el sándwich en la mano y una sensación extraña en el pecho. No era dolor, no era culpa. Era algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Por primera vez en 2 años, pensó que quizá, solo quizá, no todo estaba perdido. No sabía quién era esa niña. No sabía cómo se llamaba ni de dónde venía. Pero sí sabía una cosa. Ese pequeño gesto le había salvado el día. Y tal vez, si era lo bastante valiente, también le salvaría la vida. Esa noche no durmió en el parque. Caminó más de lo habitual, sin rumbo, con el sándwich aún envuelto en la mochila sucia que cargaba. No tenía hambre. No quería comérselo. Solo quería mantenerlo cerca, como si fuera una prueba de que todavía había algo bueno en el mundo. A la mañana siguiente, volvió a sentarse en la misma banca. Esperó. Quería verla de nuevo. No sabía qué iba a decirle. No sabía si tendría el valor. Pero tenía una certeza. Ya no podía quedarse cruzado de brazos, viendo cómo la culpa lo consumía. Algo en él había despertado, y por primera vez en años, no lo quería apagar. La banca de ese parque, la que estaba junto al árbol torcido y frente a los columpios, ya era casi parte de Alejandro. Nadie más se sentaba ahí. Algunos lo evitaban, otros ni lo notaban. Había aprendido a hacerse invisible, a ser parte del paisaje. Se sentaba ahí con la misma rutina cada mañana, justo antes de que empezara a llenarse de gente. Las mochilas escolares pasaban frente a él como bandadas, madres con prisa, niños medio dormidos, vendedores ambulantes, jóvenes con audífonos, señores de traje caminando rápido. Pero él no. Él se quedaba ahí, quieto, con la mirada clavada en el piso, o a veces en el cielo, como si esperara algo que ni él sabía qué era. La primera vez que vio a la niña, no le puso mucha atención. Solo notó que llevaba una mochila rosa con llaveros colgando y que saltaba las rayas de las baldosas como si fuera un juego. Caminaba con alegría, como si el mundo no pesara nada. Al día siguiente volvió a verla. Venía con la misma mochila, el mismo uniforme, pero ahora traía una bolsa con papel aluminio en la mano. Iba con paso rápido, pero al pasar frente a él se detuvo. No fue algo planeado. No fue un acto de caridad preparado por un adulto. Fue una decisión de una niña que lo vio ahí, sentado, con la ropa sucia, la barba crecida y la mirada ausente. Se le quedó viendo un segundo. Alejandro sintió su mirada y pensó que se iría como todos. Pero no. Ella se le acercó. «¿Tiene hambre?», le preguntó. Él tardó en reaccionar. Creyó que había escuchado mal. Nadie le hablaba desde hacía semanas. Nadie lo miraba. Levantó la vista y la vio. Tenía el cabello suelto, oscuro, con un broche morado en forma de estrella. Sus ojos eran grandes y brillaban como si siempre estuvieran a punto de reírse. «Traigo uno de más», dijo, levantando la mano donde tenía el sándwich. «Mi mamá me echó 2». Alejandro quiso decir algo, pero no salía nada. La voz se le había oxidado. Solo alcanzó a mover la cabeza y extender la mano. Cuando ella puso el sándwich en su palma, algo le tembló por dentro. Era algo simple, pan blanco con orilla, pero él lo sintió como si le hubieran puesto un tesoro en las manos. «Gracias», alcanzó a decir, bajito. «De nada», respondió ella, y se fue corriendo, como si nada hubiera pasado. Alejandro se quedó con el papel en la mano, sin abrirlo. Lo miraba como si no entendiera por qué algo tan pequeño lo hacía sentir tantas cosas al mismo tiempo. Por la tarde no volvió al parque. Caminó sin rumbo, con el sándwich guardado en la mochila, sin tocarlo. Lo sentía como un símbolo, como una señal. No sabía de qué, pero lo sentía. Al día siguiente, volvió a la misma hora. No sabía si ella regresaría, pero tenía esa cosquilla de querer verla otra vez. Pasaron 20 minutos y no apareció. Empezó a pensar que tal vez fue casualidad, que no volvería, hasta que, de repente, la vio. Venía saltando rayas, como la primera vez. Al llegar junto a él, se detuvo otra vez. «¿Se lo comió?», preguntó con una sonrisa. Él negó con la cabeza. Luego se corrigió. «No todavía». «¿No le gustó?». «Es que no quería que se acabara», dijo, sin saber por qué decía eso. Ella rió. Una risa suave, de esas que no se esfuerzan. Sacó otro sándwich de la mochila y se lo volvió a ofrecer. «Pues este es de jamón con queso».
El de ayer era de atún. ¿Cuál le gusta más? Él lo tomó sin pensarlo. La voz de la niña lo relajaba, lo hacía sentir parte de algo, aunque no entendía bien de qué. «Los dos», respondió. Ella se sentó a su lado. Él se tensó un poco, como si no supiera si debía decirle que no, que se fuera, que no era seguro estar cerca de él, pero ella no parecía tener miedo. «¿Y usted cómo se llama?», preguntó. Alejandro dudó. Era la primera vez en 2 años que alguien le preguntaba eso. Nadie quería saber su nombre. Nadie se interesaba por él. Podría haberle dicho un nombre falso, pero no pudo. «Alejandro», dijo con voz seca. «Yo me llamo Luciana, pero mi mamá me dice Lucy». Él asintió. Guardó el nombre como algo valioso. «¿Siempre está aquí?», preguntó ella. «Casi siempre». «¿Y no tiene casa?». Alejandro respiró hondo. No sabía cómo responderle. No quería mentirle, pero tampoco podía explicarle todo. Así que solo dijo: «Hace tiempo que no». Luciana no hizo preguntas incómodas. Solo asintió, como si entendiera que no quería hablar de eso. «Mi mamá dice que hay que compartir lo que uno tiene, aunque sea poquito». Él no respondió. No sabía qué decirle. Sintió un nudo en la garganta. Hacía años que nadie le hablaba con tanta sinceridad, ni siquiera su esposa, en los últimos meses antes de que todo se viniera abajo. Luciana lo miró como si fuera normal tener esa conversación, como si no le importara cómo olía su ropa o que su barba estuviera desordenada. Era como si lo viera por dentro. La tercera vez que lo vio, ya no le ofreció el sándwich. Solo se le sentó al lado y sacó uno para ella y uno para él, sin decir nada. Comieron en silencio. De vez en cuando ella hablaba de cosas simples, de la escuela, de una tarea de ciencias, de un niño que la fastidiaba en el salón. Alejandro la escuchaba como si no hubiera otro ruido en el mundo. No hablaba mucho, pero la escuchaba con atención. Cada palabra suya era una cuerda que lo jalaba de vuelta a la vida. Luciana no le pedía nada, no lo juzgaba, no lo miraba con lástima, y eso era lo que más le movía. Él sabía que había gente buena allá afuera, pero nunca imaginó que la más pura, la más directa, fuera una niña de 7 años que lo trataba como si fuera simplemente un señor que se sentaba en una banca, y no un hombre que había destruido su propia familia. Después de varios días, Alejandro no solo esperaba verla, la necesitaba. Era lo único bueno de su día. Empezó a preguntarse quién era su mamá, cómo era su casa, si ella sabía que su hija compartía la comida con un desconocido. Empezó a pensar que quizá había más personas como Luciana, personas que no veían con miedo, sino con corazón. Una mañana, cuando ella no apareció, Alejandro sintió un vacío. Se quedó en la banca más tiempo. Preguntó a una señora si había visto pasar a una niña con mochila rosa. Nadie supo decirle. Se sintió inútil. La buscó con la mirada entre los árboles, entre los niños que jugaban, pero no estaba. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo importante. No solo quería saber de Luciana, quería protegerla, asegurarse de que estuviera bien. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, tomó una decisión. Caminó hasta el locutorio donde a veces cargaba su celular viejo. Tenía solo un contacto en ese teléfono: Ramiro Cortés, su abogado, su amigo de años, el único que aún respondía a sus mensajes. Le escribió un mensaje corto: «Necesito tu ayuda. Es importante». Ramiro respondió en menos de 10 minutos. «Dime dónde estás». Alejandro miró la banca vacía y escribió: «En el parque donde todo cambió». El parque estaba casi vacío cuando Ramiro llegó. Traía una chamarra ligera y el pelo revuelto por el viento, aunque siempre había sido de los que se peinaban con gel y usaban corbata hasta para ir al cine. Alejandro lo vio acercarse desde lejos y pensó en irse. Aún le daba vergüenza que alguien de su antigua vida lo viera así, pero no se movió. Ya no tenía ganas de esconderse. El miedo había cambiado de forma. Ahora pesaba más lo que quería saber que lo que temía mostrar. Ramiro lo reconoció de inmediato, aunque el rostro de Alejandro ya no era el mismo. Tenía arrugas nuevas, la piel reseca, los ojos más hundidos. La barba desordenada le cubría la mitad de la cara, y la ropa le colgaba como si fuera prestada. Pero era él, el mismo Alejandro con el que había cerrado tratos millonarios, con el que había viajado, discutido y reído. Se detuvo a unos pasos, sin saber si abrazarlo, saludarlo con la mano o solo quedarse ahí, parado. «¿Te ves?», empezó a decir. «No digas nada», interrumpió Alejandro, bajando la mirada. Ramiro asintió. Se sentó junto a él en la banca sin decir más. El silencio duró un rato. Solo se escuchaba el canto lejano de unos pájaros y el ruido de los árboles movidos por el viento. No era incómodo. Era ese tipo de silencio,
que solo se da entre dos personas que ya se han dicho todo antes, y que ahora solo necesitan estar ahí. Gracias por venir, dijo Alejandro al fin. Siempre voy a venir si me llamas. No lo merezco. Eso no importa ahora. Alejandro asintió sin mirarlo. Metió la mano en su mochila y sacó el sándwich que seguía envuelto en papel aluminio. Lo puso sobre sus piernas como si fuera frágil. Me lo dio una niña, dijo. La he visto 3 veces. Se llama Luciana. Tiene 7 años. Ramiro lo miró sin entender. ¿Y quién es? No lo sé. Solo sé que pasa por aquí camino a la escuela. Un día me vio y me dio su comida. No fue lástima. Fue otra cosa. Algo limpio. Como si no le importara que yo fuera un desconocido. Ni cómo me veía. Solo me lo dio. Ramiro esperó. Sabía que su amigo no lo había llamado para contarle eso nada más. Alejandro no hablaba sin razón. Siempre había sido de los que tenían un plan, aunque ahora ese plan viniera desde un lugar distinto. Necesito que la encuentres, dijo de golpe. ¿Qué? Quiero saber quién es, dónde vive, quién es su mamá. Quiero saber si está bien, si necesita algo. No me preguntes por qué. Solo necesito saber. Ramiro respiró hondo. Era la primera vez que Alejandro pedía algo sin tener el control, sin hacer llamadas, sin mover dinero, sin dar órdenes. Era una petición, no una estrategia. Y eso lo hizo decir que sí, sin pensarlo mucho. Está bien. ¿Cómo empiezo? Alejandro le explicó lo poco que sabía, que usaba mochila rosa, que siempre tomaba el camión escolar frente al parque, que su uniforme era de falda azul marino con camisa blanca y suéter rojo. Ramiro sacó su celular y empezó a anotar todo. ¿La has visto con alguien más? No, siempre sola. ¿Te ha dicho algo de su familia? Solo que su mamá le prepara 2 sándwiches. Ramiro lo apuntó también. Luego se quedó en silencio unos segundos, pensando en el tipo de información que podría usar sin cruzar la línea. Aunque Alejandro le había pedido ayuda, él sabía que tenía que ser cuidadoso. No se trataba de espiar, sino de proteger, y eso implicaba hacerlo bien. Voy a buscar en las escuelas de la zona. Puede que no sea fácil, pero tengo formas. Déjame unos días. Alejandro asintió. Le costaba trabajo pedir favores, incluso ahora que no tenía nada que ofrecer a cambio. No le digas quién soy. No todavía. Lo suponía. Y si ves que ella o su mamá no quieren contacto, lo dejas ahí. Ramiro lo miró con atención. Lo conocía demasiado bien. Sabía que Alejandro no era de soltar así de fácil, pero algo en su tono, en su expresión, le decía que esta vez hablaba en serio. ¿Y si quieren? Entonces hizo una pausa larga. Tal vez podamos hacer algo bueno. Ramiro no respondió. Guardó el celular, se levantó de la banca y le puso una mano en el hombro. Alejandro no reaccionó, pero no se la quitó. Te aviso en cuanto tenga algo. Gracias, Ramiro. De verdad, no me des las gracias todavía. Se fue sin decir más. Alejandro se quedó ahí, solo otra vez, pero distinto. Por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo más que sobrevivir. Había tomado una decisión que no era por él. Y eso, aunque fuera pequeño, ya era un cambio. Los días siguientes pasaron más lentos que de costumbre. Alejandro iba al parque igual que siempre, pero ahora tenía la vista más atenta. Buscaba a Luciana con la mirada, con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Ella no volvió a pasar por ahí en toda la semana. Empezó a pensar que tal vez la habían cambiado de ruta, que se había enfermado, que su mamá la había visto hablando con él y decidió no dejarla acercarse más. Se sintió inquieto, ansioso, como si de pronto necesitara algo que no podía controlar. El domingo por la noche, Ramiro lo llamó. Alejandro no contestó de inmediato. Lo pensó unos segundos. Luego deslizó el dedo sobre la pantalla y respondió con un simple: «Sí, la encontré». Alejandro se quedó en silencio. Se llama Luciana Reyes. Vive con su mamá, Mariana, en una vecindad a unas 10 cuadras del parque. Su papá no está en la foto. No hay registros de él. ¿Y la mamá? Trabaja en una lavandería y hace limpieza en casas los fines de semana. Turnos largos. Nada fácil. La niña va a una escuela pública. 3er año de primaria. Buen promedio. Alejandro respiró hondo. No sabía qué esperaba escuchar, pero cada dato le pegaba más fuerte que el anterior. ¿Están bien? Hasta donde pude ver, sí. No les sobra nada, pero tampoco piden. Mariana es de las que aguantan todo por su hija. No tiene pareja, no recibe ayuda del gobierno, no hay historial legal ni quejas de vecinos. Es una mujer fuerte, orgullosa. Alejandro cerró los ojos. Imaginó a Mariana preparando el sándwich por la mañana sin saber que uno de ellos no era para su hija. Imaginó a Luciana caminando con esa mochila rosa y con el corazón lleno de algo que él ya no sabía cómo se llamaba.
¿Quieres que hable con ellas? Sí, dijo sin dudar, pero no como abogado. Quiero que te acerques de otra forma. ¿Cuál? Inventa algo. Una fundación, una beca, lo que sea, pero nada que suene raro, nada que las haga desconfiar. Solo quiero saber si hay una forma de ayudarlas sin arruinarlo todo. Ramiro se quedó callado un momento. Luego dijo: Alejandro, ¿por qué esta niña? Alejandro apretó el teléfono. Porque ella me vio cuando yo ya no quería ser visto. Mariana despertó antes que el sol. El ruido del agua cayendo de la regadera vieja era casi tan rutinario como el tic-tac del reloj que tenía colgado en la cocina. Tenía que bañarse rápido porque a las 5:30 su vecina doña Irma ocupaba el mismo baño, y si se tardaba, seguro le tocaban la puerta con impaciencia. Pero ya ni eso le molestaba. Había aprendido a vivir con el espacio justo, con el tiempo contado, con el cansancio que no se iba ni durmiendo 8 horas, que ya ni recordaba cuándo fue la última vez que lo hizo. La ropa de Luciana ya estaba lista desde la noche anterior. Uniforme planchado, moño morado en la mochila, los zapatos escolares con la suela parchada pero limpios. Mariana siempre decía que no importaba si no tenían lujos, pero sí dignidad, y eso se notaba en los pequeños detalles. El desayuno era rápido: pan con mantequilla y un vaso de leche tibia. En la lonchera metió los 2 sándwiches envueltos en papel aluminio, uno con jamón, otro con atún. Luciana había pedido 2, por si alguien no desayunó, pero Mariana no hizo preguntas. Solo sonrió, como hacía cada vez que su hija salía con esas ocurrencias que la dejaban pensando todo el día. ¿Ya te lavaste los dientes?, preguntó mientras doblaba la servilleta. Sí, ma. ¿Te pusiste el suéter? Sí, pero me da calor. Llévalo por si acaso. Luciana la miró con cara de otra vez lo mismo, pero obedeció. Mariana le dio un beso en la frente y le alisó el cabello con la mano. Era la parte favorita de su día, ese momento justo antes de que su hija saliera a enfrentar el mundo. ¿Te vas directo a la escuela? Sí. ¿No te vas a entretener? Luciana no respondió. Solo le sonrió con picardía y Mariana le levantó una ceja. Luciana, solo 5 minutos. Ni uno más. La niña salió corriendo con la mochila a cuestas. Mariana la siguió con la mirada desde la puerta, como lo hacía siempre. No importaba qué tan ocupada estuviera o qué tan atrasada fuera al trabajo. Siempre se quedaba ahí hasta que doblaba la esquina. Era una costumbre, una promesa silenciosa que se hacían todos los días. Yo te cuido mientras tú no me ves. Mariana trabajaba de lunes a sábado en una lavandería del centro. El turno empezaba a las 7 y terminaba hasta las 5, pero muchas veces se quedaba más si alguien faltaba. Los domingos limpiaba casas por su cuenta. Tenía 3 clientas fijas que la valoraban por puntual, cuidadosa y por no meterse en lo que no le importaba. Nunca se quejaba, aunque el cuerpo le gritara. Nunca se permitía flaquear porque no tenía quien la levantara si caía. Era ella y Luciana, nada más. Ese miércoles, mientras doblaba sábanas y organizaba pedidos en bolsas de plástico, recibió una llamada de un número desconocido. No solía contestar, pero algo la impulsó a hacerlo. Bueno, señora Mariana Reyes. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Ramiro Cortés. Le llamo de la Fundación Nuevos Horizontes. Estamos haciendo una revisión de posibles becas para niños destacados en escuelas públicas, y el nombre de su hija, Luciana Reyes, apareció en nuestro listado. Me gustaría saber si podríamos hablar con usted unos minutos. Es completamente sin compromiso. Mariana se quedó en silencio. No desconfiaba por naturaleza, pero en su mundo nadie regalaba nada. Lo pensó un par de segundos. Había escuchado historias de estafas, pero también sabía que a veces la vida traía cosas buenas sin avisar. ¿Cómo consiguieron mi número? Por medio del registro escolar. Su directora colaboró con nosotros en el programa piloto. Mariana no sabía si eso era cierto, pero tampoco tenía cómo comprobarlo en ese momento. Respiró hondo. ¿De qué se trata exactamente? Nos gustaría hacerle una entrevista corta, saber más sobre Luciana, su entorno, sus intereses. Si pasa ciertas etapas, podría acceder a una beca educativa completa, incluyendo útiles, transporte y talleres extracurriculares. ¿Tiene algún costo? Ninguno. Mariana miró el reloj de la lavandería. Era casi hora del almuerzo. Podía salir unos minutos. ¿Dónde nos veríamos? Estoy cerca de su zona. Si le parece bien, podríamos tomar un café en la panadería que está frente al mercado. A las 2. Está bien. Gracias, señora Mariana. Le aseguro que vale la pena. Colgó y se quedó con el celular en la mano, sin moverse. Miró el nombre desconocido en la pantalla y luego se la guardó en la bolsa. No le dijo nada a nadie.
Solo salió a las 2 en punto y caminó hasta la panadería con pasos firmes. Ramiro ya estaba ahí, vestido de manera sencilla, pero con porte. Se notaba que no era del barrio, pero tampoco se veía pretencioso. Tenía una carpeta en la mesa y una sonrisa tranquila. «Señora Mariana, qué gusto conocerla». Igualmente. Pidieron café y pan. Ella eligió una concha. Siempre le gustaron, aunque pocas veces se daba ese gusto. Ramiro empezó la conversación con preguntas sencillas. ¿Cómo era Luciana? ¿Qué le gustaba? Si tenía alguna materia favorita. Mariana contestaba con orgullo contenido. Hablaba de su hija como quien habla de su mayor logro, porque lo era. Después la charla se volvió un poco más personal. Ramiro preguntó por el padre. Mariana fue directa. Se fue antes de que naciera. Dijo que no estaba listo para ser papá. ¿Y usted siguió sola? Sí, pero no me quejo. Ramiro asintió. Luego sacó unos papeles y los puso sobre la mesa. Lo que me cuenta confirma por qué Luciana está en nuestra lista. Vemos que hay un entorno sano, estable, lleno de valores. Y eso vale mucho. Mariana no supo si sentirse halagada o preocupada. Había algo en su tono que le parecía demasiado perfecto, demasiado planeado. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Quién los financia? Somos un grupo independiente. Un empresario retirado nos apoyó para arrancar este programa. No quiere publicidad, solo quiere ayudar. Mariana lo miró a los ojos. Había aprendido a detectar mentiras, pero ese hombre no parecía estar actuando. Aún así, no se dejó llevar del todo. No voy a firmar nada hoy. Tengo que pensarlo. Por supuesto, no estamos presionando. Solo queremos que considere la posibilidad. Ella asintió. Se despidieron, y Mariana volvió al trabajo con la cabeza llena de dudas. Esa noche, al cenar con Luciana, la miró distinto. Pensó en la niña compartiendo su sándwich sin que ella lo supiera. Pensó en cómo podía cambiar todo eso que acababa de pasar si aceptaba entrar a ese mundo nuevo. Pero lo que más le sonó en la cabeza fue una frase que Ramiro había dicho al final, casi como si no tuviera importancia. Luciana tiene algo que no se enseña. Tiene luz. Y Mariana no lo podía negar. Era cierto. Pasaron 3 días desde aquella reunión en la panadería. Mariana no dejó de pensar ni un solo momento en lo que le había dicho el abogado. Por un lado, todo parecía muy bonito para ser verdad. Un programa sin costo, becas escolares, apoyo sin condiciones, sin pedir nada a cambio. En su experiencia, eso no pasaba, y menos en su mundo. Pero por otro lado, había algo en el tono de ese hombre, Ramiro, que le generaba confianza. No hablaba como vendedor de promesas. Hablaba como alguien que realmente creía en lo que decía. No comentó nada con Luciana. Quería protegerla, evitarle falsas ilusiones, pero sí empezó a observarla más, a escucharla con más atención en las mañanas, cuando se peinaban frente al espejo, y en las noches, cuando la niña le contaba lo que había hecho en el día. Y hubo un detalle que le llamó la atención. «Hoy me volvió a decir gracias», dijo Luciana mientras se metía la pijama. «¿Quién?» «El señor de la banca, el que te dije que a veces le doy mi segundo sándwich». Mariana se detuvo un segundo. «¿Otra vez lo viste?» «Sí, me espera siempre en el mismo lugar. Ya hasta sé que le gusta. A veces se lo doy de jamón, pero prefiere el de atún. Dice que ese le recuerda a su hija». Esa última frase le cayó como un golpe suave, pero firme. Mariana no sabía si sentirse preocupada o conmovida. Apretó los labios, sin decir nada. «¿Sabes cómo se llama?» «Sí, Alejandro». Mariana tragó saliva. El nombre no le decía nada todavía. Solo lo guardó en la mente, como algo que después podría tener sentido. «¿Y él qué te dice?» «No mucho. A veces se queda callado, pero me escucha. Y sonríe cuando le cuento cosas. A mí me cae bien. ¿Te ha pedido algo?» «No, nunca. Ni siquiera me deja tirar la basura por él. Dice que solo quiere que hablemos tantito. ¿Y tú qué sientes cuando estás con él?» Luciana la miró, seria. Su carita, tan pequeña, de pronto se veía más madura. «Siento que le duele algo, pero no me da miedo». Mariana no dijo nada. Le acarició el cabello y le dio un beso en la frente. Esa noche casi no durmió. Había algo más detrás de esa historia, y no tenía idea de qué. Pero todo empezó a tomar más peso cuando, al día siguiente, recibió otra llamada de Ramiro. «Señora Mariana, disculpe que la moleste de nuevo. Solo quería informarle que Luciana ha sido seleccionada oficialmente para la beca. A partir del próximo lunes puede asistir a los talleres por las tardes, y además queremos ofrecerle a usted una vacante como asistente administrativa en nuestras oficinas». Mariana se quedó en silencio. «¿Una vacante para mí?» «Sí.
Entendemos que muchas madres tienen que abandonar oportunidades por no poder dejar solas a sus hijas, así que decidimos integrar también a los padres o madres que quieran trabajar con nosotros. El sueldo es fijo, con horario flexible, y Luciana puede estar cerca mientras trabaja. ¿Qué tendría que hacer? Organizar papeles, ayudar con llamadas, apoyar a los coordinadores, nada fuera de lo normal. Y por supuesto, si después quiere crecer dentro de la fundación, hay cursos de capacitación disponibles. Mariana se mordió el labio. Quería decir que sí, pero aún no estaba segura de qué tan real era todo eso. ¿Dónde están sus oficinas? En una casa adaptada, cerca del centro. Si quiere podemos pasar por ustedes mañana para que conozcan el lugar, sin compromiso. Está bien. ¿A las 10 le parece? Sí. Colgó sin decir más. Se quedó sentada en la esquina de su cama, con el celular en la mano y una mezcla de miedo e ilusión en el pecho. Esa noche le contó a Luciana, con voz tranquila, sin generar expectativa. Mañana vamos a ir a conocer una oficina. Dicen que tú podrías estudiar ahí en las tardes y yo trabajar. Luciana se emocionó al instante. ¿Como cuando tú ibas a la escuela y luego a trabajar en la biblioteca? Más o menos. ¿Y ahí también hay libros? Supongo que sí. Luciana la abrazó sin decir más. Mariana cerró los ojos y pensó en todo lo que tendría que cuidar si decidía entrar a ese nuevo mundo. Al día siguiente, a las 10 en punto, un coche gris se estacionó frente a su vecindad. No era un auto de lujo, pero se veía bien cuidado. Ramiro bajó con una sonrisa y les abrió la puerta. Mariana se sintió rara. No estaba acostumbrada a que alguien le abriera la puerta de un coche. Subieron en silencio. Luciana miraba por la ventana con emoción. Todo era nuevo para ella. El trayecto fue corto. La oficina no era un edificio enorme ni tenía portones elegantes. Era una casa vieja adaptada. Tenía un pequeño jardín al frente y una placa en la entrada que decía Fundación Nuevos Horizontes. Mariana se relajó un poco. Todo se sentía más real de lo que había imaginado. Adentro los recibieron 2 mujeres y un joven de lentes que les mostró el lugar. Había una pequeña recepción, un espacio con escritorios, una sala de reuniones y un salón al fondo con juegos didácticos, mesas y libros infantiles. Luciana se fue directo ahí. Empezó a hojear libros como si ya conociera el lugar. Mariana la observó con una mezcla de ternura y orgullo. Ramiro la llevó a una oficina al costado. Le enseñó los formularios de ingreso, el plan de trabajo y el horario. Todo estaba en orden. Nada le pareció extraño, nada forzado. Por primera vez sintió que esto podía ser de verdad. ¿Quién fundó esto?, preguntó al final, mientras firmaba uno de los papeles. Ramiro dudó medio segundo, pero respondió con tranquilidad. Un empresario retirado que quiso mantener el anonimato. Perdió a su familia y decidió dedicar el resto de su vida a ayudar a otros. Mariana lo miró. No dijo nada. Solo bajó la mirada y siguió firmando. Esa tarde, al volver a casa, Luciana no paraba de hablar del salón de juegos, de los libros, de lo amable que era la señora que les había servido jugo. «Mamá, ¿sí vamos a volver?» «Sí», respondió Mariana. «Vamos a probar». Y con eso, se abrió una nueva puerta. Una puerta que no sabían a dónde las llevaría, pero que ya tenía algo claro. Alguien, desde lejos, estaba moviendo piezas con cuidado, con la esperanza de no romper nada, con la intención de empezar de nuevo sin borrar lo que ya había dolido. Alejandro no se acercaba, observaba. Eso era todo lo que hacía. Desde la esquina del café que estaba frente a la oficina de la fundación, desde un taxi estacionado con las ventanas arriba, desde la banqueta del otro lado de la calle. A veces, desde el mismo parque donde Luciana lo había visto por primera vez, con el cabello más corto, la barba recortada y ropa limpia, ya no parecía un indigente, pero tampoco había vuelto a ser el hombre de los trajes. Ahora era un punto medio, un tipo cualquiera que pasaba desapercibido, y justo así lo quería. No se atrevía a hablar con Mariana, ni siquiera se acercaba a Luciana cuando salía de la fundación al final del día. Solo las miraba. Veía cómo Luciana contaba algo con las manos agitadas, cómo Mariana le escuchaba con atención, con esa cara de madre que sabe que cada palabra de su hija es más importante que cualquier otra cosa. Las veía subir juntas al camión, o entrar a la tiendita de la esquina, o caminar tomadas de la mano. No sabía por qué, pero solo verlas le traía paz. Una tarde, mientras esperaba dentro de un taxi estacionado cerca de la fundación, Ramiro se subió en el asiento de copiloto sin avisar. Alejandro lo miró de reojo. «Sabes que pareces acosador, ¿verdad?» Alejandro sonrió apenas. «¿Ya hablaron de mí?» «No, pero si sigues mirándolas desde lejos como fantasma,
Pronto lo harán. No quiero arruinarlo. Entonces deja de actuar como si fueras parte de una película de espías. ¿Por qué no entras? Las saludas y ya. Alejandro miró hacia la entrada del edificio. Mariana estaba justo ahí, dándole indicaciones a una señora mayor que había venido a pedir apoyo para su nieto. Luciana jugaba en el salón del fondo. La ventana estaba abierta y se escuchaban sus risas. «No sé si pueda», dijo Alejandro, casi en un susurro, pero con el pecho apretado. «¿Por qué no? Porque todo esto existe por ella. Y si se entera de quién soy, capaz lo echa todo a perder. Tarde o temprano lo sabrá, y te lo va a preguntar de frente. Más vale que tengas una respuesta lista». Alejandro no dijo nada. Solo bajó la mirada, como si estuviera preparando algo por dentro. Mariana sí había notado cosas raras. No eran grandes detalles, pero ya tenía el ojo entrenado. Primero, la forma en que Ramiro esquivaba algunas preguntas. Luego, el tipo de muebles nuevos que empezaron a llegar a la oficina. Escritorios modernos, computadoras con software costoso, sillas ergonómicas que no se veían ni en oficinas de gobierno. Todo eso en una fundación supuestamente chica, sin patrocinadores visibles. Era raro. Y había más. Papelería con logos nuevos, que llegaba sin que nadie la pidiera. Visitas de asesores externos, que solo hablaban con Ramiro. Camionetas estacionadas en la calle, que no llevaban identificación, pero que venían seguido. Mariana lo notaba todo. No decía nada todavía, pero ya tenía el instinto en alerta. Una tarde, mientras hacía inventario del material de oficina, Luciana entró corriendo con una hoja doblada en la mano. «Mamá, mira lo que me regaló Alejandro». Mariana levantó la vista. El nombre le picó como una alarma. «¿Alejandro?» «Sí, el señor de la banca. Hoy me esperó otra vez. Me dio esto». Le entregó el papel. Era un dibujo hecho con lápices de colores. Un árbol gigante con ramas que parecían abrazar una banca. Y en la banca, una niña de trenzas largas junto a un hombre con barba. Los dos sonreían. Mariana se quedó viendo el dibujo un buen rato. «¿Y desde cuándo te da dibujos?» «Hoy fue el primero. Me dijo que estaba practicando». Mariana respiró hondo. No quería quitarle esa ilusión a su hija, pero algo no terminaba de cerrar. ¿Por qué un hombre sin hogar, solo, con pasado doloroso, le dedicaba tanto tiempo a una niña ajena? ¿Por qué ese nivel de cercanía? ¿Él sabe que trabajamos aquí? Luciana se encogió de hombros. «Creo que sí. Me preguntó si me gustaba venir. Le dije que tú ahora también trabajas aquí». Se alegró. Mariana guardó el dibujo y le sonrió, pero por dentro ya no podía ignorar la inquietud. Esa noche, cuando Luciana ya dormía, Mariana sacó su celular y buscó Fundación Nuevos Horizontes en Internet. Aparecían fotos de eventos pequeños, programas sociales, donaciones, talleres. En todas, Ramiro salía como el rostro visible. Ningún nombre más. Ningún dato del fundador. Nada. Después escribió el nombre Alejandro Salazar, solo por instinto. No esperaba encontrar nada, pero lo encontró todo. Ahí estaba la foto. Ese rostro que había visto solo de lejos, desde que Luciana lo mencionaba. Ese rostro era el mismo que había salido en las noticias hace unos años. Empresario exitoso, dueño de empresas de salud, constructor de clínicas privadas. Y luego, el escándalo. Muere su hija por retraso en atención médica. Acusan negligencia del padre. Esposa lo abandona tras perder a la niña. Alejandro Salazar desaparece del mundo público. Investigación queda inconclusa, sin cargos, pero con daño irreversible. Mariana tragó saliva. El aire le pesaba. Leía todo como si estuviera viendo una serie que no podía pausar. Lo último que encontró fue una nota sin foto, reciente, de hace unos meses. Alejandro Salazar es visto por primera vez tras 2 años. Aspecto deteriorado, sin declaraciones. Apagó el celular y se quedó sentada en la orilla de la cama. Ahora todo tenía sentido. Los muebles caros, el dinero sin explicación, el silencio de Ramiro, el interés por Luciana, el rostro cansado del hombre de la banca. Alejandro Salazar no era un vagabundo, era un hombre roto, sí, pero también era el fundador de la fundación donde trabajaba, el que movía todo desde las sombras, y lo más inquietante, era el mismo que había perdido a su hija por no escuchar a tiempo, el mismo que ahora se dejaba ayudar por una niña que solo quería compartir su comida. Mariana no durmió. Al día siguiente, fue a trabajar como si nada. Saludó, hizo café, revisó archivos, pero dentro de ella, todo había cambiado. Miraba a Ramiro con otra mirada. Observaba los pasillos como si fueran un escenario montado para tapar algo. Y cada vez que Luciana hablaba de Alejandro, sentía que el piso le temblaba.
Tenía miedo de que aquel hombre, aunque no fuera peligroso, viera en su hija una segunda oportunidad para algo que ya no se podía reparar. Y eso no lo iba a permitir. Ernesto Balmori no era cualquier periodista. Tenía ese olfato que no se aprende, se nace con él. Desde joven fue el tipo de reportero que llegaba primero a los lugares, que hacía preguntas incómodas y que publicaba cosas que otros no se atrevían. Eso le ganó respeto, y también enemigos. Trabajó en radio, en prensa, en televisión, pero lo que más disfrutaba era encontrar historias ocultas, esas que nadie veía venir, y cuando el nombre Alejandro Salazar volvió a sonar, aunque fuera en voz baja, su radar se activó. Un día, revisando redes sociales por rutina, se topó con una foto en la cuenta de una fundación que no conocía. No era una imagen espectacular, solo un grupo de niños pintando murales en una pared blanca. En la esquina, casi fuera del cuadro, reconoció una silueta. Alto, delgado, postura encorvada, barba ya crecida otra vez. El corazón le dio un brinco. Amplió la foto. No había forma de estar 100% seguro, pero algo le decía que era él, Alejandro Salazar, el empresario desaparecido. El mismo al que había intentado contactar 2 años atrás, sin éxito. El mismo que se había evaporado tras la muerte de su hija, dejando atrás escándalos, juicios y una fortuna congelada. Ernesto no perdió tiempo. Averiguó la dirección de la fundación. Se disfrazó de curioso, de voluntario interesado, de donador potencial. Se presentó con una sonrisa amable, con una credencial falsa y una libreta en la mochila. Entró como si nada. Tomó café. Saludó al personal. Nadie lo reconoció. Nadie sospechó. Durante 2 días enteros, se paseó por los pasillos. Habló con las trabajadoras sociales, con los niños, con los coordinadores. Recogía datos, nombres, rutinas. Nada parecía fuera de lugar, pero él sabía leer los silencios. Había algo que no se decía. Un fondo oculto. Como si todo estuviera montado sobre una base inestable. La tercera tarde, al salir de una supuesta entrevista para documentar buenas acciones, se detuvo en la entrada principal, justo cuando Mariana pasaba con Luciana, tomadas de la mano. Ernesto fingió una llamada, pero las miró de reojo. Se le grabaron en la cabeza. Esa niña no era común, y la mujer tenía una mirada firme, de esas que no se rompen fácil. Apuntó sus nombres en la libreta y se fue. Ramiro entró a la oficina con el rostro serio. Mariana lo notó al instante. Cerró el cajón donde guardaba los formularios y se acercó. ¿Todo bien? Tenemos un problema, dijo Ramiro en voz baja. Alguien vino a husmear. No es cualquiera. Se llama Ernesto Balmori. Mariana parpadeó. Ese nombre no le decía nada. ¿Quién es? Periodista. De los que no sueltan hasta que sacan todo. Ya ha escrito sobre Alejandro antes. Lo intentó perseguir cuando desapareció. Si lo vio cerca, no va a parar. Mariana sintió un escalofrío. Todo lo que había descubierto días atrás podía salir a la luz, y no de la forma correcta. No con tiempo, no con cuidado. Un periodista no cuenta verdades a medias. Las lanza como sean, sin importar quién esté listo o no. ¿Y qué quiere? Quiere saber si Alejandro está aquí. Y si lo descubre, va a exponer todo, desde la historia de la niña hasta el proyecto completo. Mariana apretó la mandíbula. Por un segundo, dudó en mantenerse al margen, pero había una parte de ella que no podía quedarse callada. ¿Él te mandó? ¿Quién? Alejandro. ¿Él te pidió que investigaras a Luciana? ¿Que te acercaras a mí? Ramiro no se sorprendió de la pregunta. La esperaba desde hacía días. Sí, dijo sin rodeos, pero no para manipularte. Quería saber quién era la niña que le dio un sándwich cuando todos lo miraban como basura. ¿Y no se te ocurrió decirme la verdad? No era el momento. ¿Y ahora lo es? Depende de ti. Mariana se quedó en silencio. Miró hacia el salón donde Luciana jugaba con otros niños. Tenía la cara manchada de pintura y reía sin miedo. Esa imagen era lo que más le dolía, porque sabía que si todo eso explotaba, la que saldría lastimada sería ella. ¿Dónde está él ahora?, preguntó al fin. En el parque. Alejandro estaba sentado en la misma banca de siempre. No traía comida, ni libros, ni celular. Solo estaba ahí, como un árbol esperando el viento. Cuando vio a Mariana acercarse, se puso de pie al instante. Ella caminó firme. Se detuvo frente a él. No había duda en su mirada. No estaba enojada. Estaba decidida. ¿Eres tú? Él no respondió. Solo asintió con la cabeza. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no sabía cómo hacerlo sin que se rompiera todo. ¿Y ahora? Ahora sé que va a romperse igual, pero prefiero que sepas la verdad por mí.
no por los periódicos. Mariana respiró hondo. Estaba temblando por dentro, pero no iba a mostrarlo. Mi hija no es tu hija, lo sé, y no vas a reemplazarla con la mía. No quiero eso. Entonces, ¿qué quieres? Alejandro la miró con los ojos llenos de algo que ya no era culpa. Era otra cosa. Algo más sereno. Quiero arreglar algo. No puedo traer a Isabela de vuelta. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo hacer algo con lo que me queda. Y todo esto, la fundación, el lugar, los niños, existe porque ella me recordó que todavía se puede hacer algo bueno. Mariana bajó la mirada por unos segundos. Luego lo miró otra vez. Luciana es una niña libre. No va a cargar con tu dolor. Nunca le pediría eso. Y si un día ella quiere alejarse, tú no la vas a detener. Jamás. Ella lo observó un segundo más. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Alejandro no la detuvo. No la siguió. Solo se quedó ahí, sabiendo que ahora todo estaba sobre la mesa. Esa noche, Ernesto publicó una foto borrosa. Un hombre sentado en una banca, junto a una niña. No era clara. No decía nombres. Solo tenía un título. ¿Dónde está Alejandro Salazar? El artículo no era agresivo. Era una especie de aviso, un adelanto, como si Ernesto estuviera midiendo la reacción antes de lanzar algo más fuerte. Pero bastó con eso para que el silencio se rompiera. Al día siguiente, Ramiro entró a la oficina con el rostro pálido. Tenemos que decidir qué hacer. Mariana lo miró, seria. Ya no podemos ocultarlo. ¿Y Alejandro? Él tampoco quiere esconderse. La fundación seguía funcionando. Los niños seguían yendo. Luciana, como siempre, saludaba a todos con una sonrisa, pero en los pasillos se sentía que algo se venía, algo grande, algo que podía cambiar todo, y el reloj ya había empezado a correr. Alejandro llegó temprano, mucho antes de lo acordado. Caminó desde el parque hasta la fundación con pasos lentos, como si el suelo le pesara más que nunca. Llevaba puesta una camisa clara y un pantalón sencillo, limpios, sin marcas, sin nada que llamara la atención. Había vuelto a afeitarse, no para verse bien, sino para no causar incomodidad. Se detuvo en la puerta, observó el letrero con el nombre de la fundación y tragó saliva. Su corazón no latía rápido, pero sí fuerte. Era como si cada paso que daba hacia ese lugar lo empujara más al pasado, pero también hacia algo nuevo, algo que no sabía si merecía, pero que necesitaba enfrentar. Ramiro lo recibió con un gesto serio. No había espacio para bromas. ¿Estás listo? Alejandro respiró hondo. No lo sé, pero aquí estoy. Caminaron juntos por el pasillo. Pasaron junto al salón de actividades, donde un grupo de niños armaba rompecabezas en el suelo. Uno de ellos era Luciana. Tenía el cabello recogido en 2 trenzas y un suéter amarillo sobre los hombros. Alejandro se detuvo en seco al verla, no por sorpresa, sino por el golpe suave pero profundo que le provocaba cada vez. Ella no lo vio. Estaba concentrada en ayudar a otro niño que se había equivocado de pieza. «Está bien», dijo Alejandro en voz baja. «No necesito verla hoy». «Si necesitas», respondió Ramiro. «Pero primero tienes que hablar con Mariana». Llegaron a una pequeña sala con sillones y una mesa de centro. Mariana ya estaba ahí, sentada, con las manos cruzadas sobre las piernas, sin moverse, como si llevara rato esperando. Cuando lo vio entrar, no se levantó, solo lo miró de frente, con esa firmeza que él ya conocía. Alejandro se detuvo frente a ella. «Gracias por aceptarlo», dijo. «No fue fácil», respondió Mariana, «y no sé si fue una buena idea». Ramiro se quedó de pie junto a la puerta, sin intervenir. Alejandro se sentó frente a Mariana, sin acercarse demasiado. «No vengo a defenderme, ni a convencerte de nada. Solo quiero hablarte claro. Te escucho». Alejandro bajó la mirada un segundo, como si necesitara juntar valor. «Cuando Luciana me dio ese sándwich, yo ya no era nadie. No tenía nombre, no tenía vida. Estaba esperando que el tiempo pasara hasta desaparecer por completo. Pero ella me vio. Me habló como si todavía fuera una persona, como si no apestara a fracaso, como si mereciera algo». Mariana no decía nada. Lo escuchaba sin interrupciones, pero con los labios apretados. Alejandro continuó. «Después supe quién era, su nombre, su escuela, tu historia. Le pedí a Ramiro que se acercara porque no me atrevía a hacerlo yo. No para meterme en su vida, ni para quitártela, ni para reemplazar a nadie. Lo hice porque ella me hizo recordar que aún podía hacer algo bueno. No por redimirme, no para limpiar mi nombre, sino para hacer algo que tenga sentido». «¿Y qué sentido tiene esconderte?», preguntó Mariana por fin. «¿Montar una fundación sin decir quién la fundó? ¿Jugar a ser un desconocido cuando ya estás metido hasta el fondo?».
Alejandro bajó la mirada. No sabía cómo enfrentarme a lo que había hecho. Sentía que si decía quién era, todo se rompería, que nadie confiaría, que nadie aceptaría algo de un hombre como yo. Tienes razón, dijo Mariana. Si lo hubiera sabido desde el principio, habría dicho que no. Me habría ido. Porque sí, lo que pasó con tu hija no fue un accidente, fue consecuencia de tus decisiones. Y yo no voy a dejar que mi hija sea parte de una historia torcida. Alejandro levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos pero firmes. Lo sé. Y por eso estoy aquí, para darte el poder de decidir. Si quieres que nos alejemos, lo haré. Si prefieres que la fundación siga sin saber quién soy, también. Pero no quiero que Luciana se sienta traicionada, porque nunca le mentí. Solo me quedé callado. Mariana se quedó callada un momento largo. Lo miraba como si buscara una mentira en su rostro, algo que se saliera del guión, pero no lo encontró. Lo que había frente a ella no era un millonario arrogante, ni un hombre caído intentando regresar al poder. Era alguien roto, pero de pie, alguien que ya no quería fingir. ¿Y qué le vas a decir a ella?, preguntó Mariana, porque si esto sigue, va a querer saber por qué estás cerca. ¿Por qué te importa tanto? Le voy a decir la verdad, respondió Alejandro sin dudar, que conocí a una niña que me dio esperanza cuando ya no tenía nada, que no soy perfecto, que me equivoqué, que fallé con mi propia hija, pero que quiero ayudar a otros niños para que no les falte lo que a ella le faltó. Mariana respiró profundo. No era una decisión fácil. Tenía miedo, sí, pero también intuición. Y la intuición le decía que Alejandro no estaba ahí para llenarse de nuevo. Estaba ahí para vaciarse, para dejar algo antes de irse del todo. No quiero que se cree una relación que ella no entiende, dijo con voz más suave. No quiero que un día se despierte pensando que tiene una responsabilidad contigo. Nunca lo permitiré. Y si te vas, si un día desapareces otra vez, le dejaré algo real, algo que no dependa de mí, un lugar, un espacio, un proyecto que crezca aunque yo no esté. Mariana lo miró un momento más, luego se levantó. Vamos a hacerlo bien, dijo, pero a mi manera. Alejandro también se puso de pie. Está bien. Ramiro los miró desde la puerta. No dijo nada, pero se notaba el alivio en su cara. ¿Y ahora?, preguntó Alejandro. Mariana se dirigió al salón de juegos, sin mirar atrás. Ahora te la presento, como quien eres. Luciana lo vio desde lejos y corrió hacia él con una sonrisa que le iluminó todo. Se lanzó a sus brazos sin pensarlo. Alejandro no supo qué hacer, pero la abrazó, con cuidado, como si fuera de cristal. Mariana los observó de cerca, no con celos ni con miedo, solo con atención. Lucy, dijo, Alejandro quiere contarte algo. La niña lo miró, curiosa. Él se agachó para quedar a su altura. ¿Te acuerdas cuando me diste ese sándwich? Sí, ese día cambiaste mi vida. Y todo esto que ves, esta casa, los salones, los libros, los talleres, todo es porque tú me diste una segunda oportunidad. Luciana frunció el ceño. ¿Yo? Sí. Yo antes tenía una vida diferente. Cometí errores muy grandes. Perdí a personas que amaba. Y tú me recordaste que todavía podía ayudar a otros, que aún tenía algo para dar. Luciana se quedó callada. Luego lo abrazó otra vez, sin decir palabra. Mariana los miró, y por primera vez no sintió miedo. Sintió algo que no sabía si era paz, o simplemente el comienzo de algo que no había planeado. Desde el día en que Alejandro habló frente a Luciana como él mismo, todo empezó a cambiar. No de golpe, no con fuegos artificiales. Fue como cuando cae la primera lluvia después de mucho calor. Suave, pero lo suficiente para que empiecen a brotar cosas nuevas. Luciana no hizo muchas preguntas. Ella no era de esas que querían entender todo al detalle. Sentía más de lo que decía, y lo que sintió ese día fue que Alejandro, aunque cargara algo muy triste, no quería usarla para llenar ese vacío. Lo veía con claridad en su forma de hablarle, de esperarla sin apurarla, de escucharla sin interrumpir. Empezaron a pasar más tiempo juntos, pero siempre dentro de la fundación. A veces jugaban ajedrez, aunque Alejandro era malísimo, y ella tenía que corregirlo. Otras veces dibujaban. Ella le enseñaba a pintar flores con crayones, y él se reía cuando sus manos temblaban un poco y se salía de las líneas. Mariana, por su parte, también empezó a bajar la guardia. Observaba a Alejandro con otros ojos, no como el hombre que había cometido un error imperdonable, sino como alguien que había aprendido a vivir con ese error y que ahora trataba de construir desde el suelo. Ella sabía bien lo que era empezar desde abajo, y aunque no se lo decía en voz alta, admiraba su constancia. No por lo que tenía, sino por lo que ahora intentaba ser. Una tarde cualquiera, mientras Mariana acomodaba unos libros en la pequeña biblioteca de la fundación,
Alejandro apareció en la puerta con una carpeta bajo el brazo. ¿Tienes un minuto? Mariana se giró sin dejar lo que estaba haciendo. Depende. Alejandro sonrió de lado. Tengo una idea que quiero enseñarte, pero si prefieres seguir organizando por colores, me espero. Ella lo miró seria, pero sus ojos ya no eran tan duros como antes. Habla. Alejandro se sentó frente a la mesa. Abrió la carpeta y sacó varios papeles con esquemas, números, dibujos a mano. Quiero ampliar la fundación. No solo un salón más. Quiero abrir un programa completo de atención médica para niños. Consultas básicas, revisiones, nutrición, salud mental. Nada lujoso, pero sí bien hecho. Mariana lo miró en silencio. ¿Y? Quiero que lo dirijas tú. Ella parpadeó. ¿Yo? Sí, tienes criterio. Eres ordenada. Y sobre todo, entiendes lo que es cuidar a alguien sin recursos. No necesito a una doctora. Necesito a alguien que entienda lo que los papás necesitan cuando cruzan la puerta con miedo de no poder pagar. Mariana se quedó callada unos segundos. Cerró el libro que tenía en las manos. ¿Y tú qué vas a hacer? Apoyar desde atrás. Aportar lo que se necesite, sin meterme en todo. Ya aprendí que controlar no siempre salva. A veces estorba. Mariana bajó la mirada. Luego lo miró de nuevo. Voy a pensarlo. Está bien. Alejandro se levantó, pero antes de salir, dijo algo más. No es por ti. No es por Luciana. Es por todos los niños que nunca tuvieron la oportunidad de llegar a tiempo a un médico, como Isabela. Mientras los adultos hablaban de planes, Luciana seguía con su vida de niña, pero también empezaba a dejar huella. Su forma de tratar a los demás contagiaba. Un niño que antes era callado y evitaba jugar, ahora se sentaba junto a ella a leer cuentos. Una niña con dificultad para hablar se animó a participar en las actividades cuando Luciana le tomó la mano y le dijo: «Yo tampoco entiendo todo a la primera, no pasa nada». Era natural en ella. No lo forzaba. No se daba cuenta siquiera de que lo estaba haciendo. Pero poco a poco, los coordinadores empezaron a notarlo. Ramiro también. «Tu hija es especial», le dijo un día a Mariana, mientras tomaban café en la cocina del fondo. «Lo sé», respondió ella, con una sonrisa leve. «Hace cosas sin darse cuenta. Une a los demás. Es como si hiciera que todo tuviera más sentido. Sí, pero eso no significa que deba cargar con tanto. No lo está cargando. Lo está regalando». Mariana lo pensó unos segundos. No dijo nada, pero en su corazón algo se acomodó diferente. Por primera vez, sintió que no estaban sobreviviendo, sino creciendo. Ernesto Balmori, mientras tanto, no se había detenido. Desde la publicación de su primera nota, varios lectores le habían escrito para decirle que reconocían al hombre de la banca. Unos decían que sí era Alejandro Salazar, otros lo dudaban, pero Ernesto ya tenía suficiente. Había conseguido acceso a los documentos de registro de la fundación. Nada directo, nada firmado con su nombre, pero sí había un patrón claro. Alguien estaba detrás de todo. Y ese alguien había puesto suficiente dinero como para mantener la operación más de un año sin donaciones externas. Con su cámara oculta, volvió a la fundación. Esta vez no como visitante, sino como técnico de mantenimiento. Fingió que revisaba los contactos eléctricos. Caminó con calma. Tomó fotos disimuladas. Grabó voces desde lejos. Pero lo que no esperaba era encontrar algo que lo frenara. Pasó frente al salón de lectura y vio a Luciana hablando con otro niño. No la conocía. Nunca la había notado antes, pero su forma de hablar lo dejó helado. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. ¿Te da miedo venir? A mí también me dio la primera vez, pero después me di cuenta de que aquí nadie se ríe de uno. Si quieres, te puedes sentar conmigo. No tienes que hablar, solo estar. Ernesto no supo por qué, pero bajó la cámara. Por primera vez en años, se sintió incómodo con lo que estaba haciendo, como si estuviera invadiendo algo que no debía tocar. Como si esa niña le estuviera diciendo sin decirle que no todo debía ser contado con escándalo. Se fue ese mismo día, sin más fotos, sin más notas. Esa noche, Alejandro y Mariana se quedaron solos en la oficina, terminando papeles. Luciana dormía en el sillón de la recepción, abrazada a su mochila. Alejandro la miraba en silencio. Mariana cerraba una carpeta. «No sé cómo pasó», dijo él. «Un día era solo una niña con un sándwich, y ahora estamos aquí». Mariana sonrió, cansada pero tranquila. Así es la vida. Lo que menos esperas es lo que te cambia. Alejandro la miró. No dijo nada más. No hacía falta. Ya no estaban en el punto de explicarlo todo, solo de seguir adelante, paso a paso, y sin darse cuenta, ya no estaban tan rotos como antes.
Mariana estaba barriendo la entrada de la fundación cuando el teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó sin apuro, pensando que sería un mensaje más del grupo de mamás de la escuela o algún aviso de horario. Pero cuando vio la notificación, se le heló el estómago. Alejandro Salazar reaparece y dirige Fundación Infantil en secreto, decía el titular. Y debajo, la foto. No borrosa, no dudosa. Una foto clara, de frente, justo en la puerta de la fundación, con Luciana a su lado. No necesitó leer más. Lo supo en ese instante. El secreto se había terminado. Entró rápido. Cerró la puerta y subió el volumen de la radio para que nadie escuchara cómo le temblaba la voz cuando llamó a Ramiro. ¿Fuiste tú? ¿Qué? ¿Filtraste esa foto? Claro que no. ¿Qué pasó? Ya salió. Lo sacaron. Lo publicaron. Hay una nota con la cara de Alejandro y Luciana juntos. Ramiro maldijo por lo bajo. ¿Dónde? En línea. Ya está en redes. Es cuestión de minutos para que todo explote. Voy para allá. Mariana colgó sin despedirse. Caminó de un lado a otro en la oficina. La cabeza le zumbaba. Lo único que pensaba era: Luciana está en esa foto. No era por ella. No era por él. Era por su hija. Por cómo la iban a mirar ahora. Por las cosas que podían decirle en la escuela. Por lo que iban a inventar. Alejandro entró por la puerta 5 minutos después. No necesitaba explicaciones. Lo había visto también. Su cara estaba seria, pero no alterada. «Ya lo vi», dijo. Mariana lo encaró con los ojos llenos de furia contenida. «¿Tú sabías que lo estaban investigando?» «Sabía que Ernesto rondaba, pero no pensé que fuera a publicar tan pronto, ni con esa claridad. Mi hija está en esa foto, Alejandro. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Lo que sea necesario. Lo que tú digas». Mariana se detuvo. Lo miró con rabia. Sí, pero también con miedo. Miedo real. El tipo de miedo que no se muestra en la cara, sino que se mete por dentro, en el pecho, en la garganta. No quiero que esto la dañe. No quiero que le digan cosas. No quiero que en la escuela la vean como la niña del empresario caído. Ella no sabe de escándalos. No tiene por qué pagar. Voy a protegerla, dijo él, con la voz firme. No voy a esconderme, pero tampoco voy a dejar que la toquen. En ese momento, Ramiro llegó. Traía el celular en la mano y la frente empapada de sudor. Ya se está viralizando. Algunos medios ya están pidiendo entrevistas. Hay periodistas afuera. Aquí, a una cuadra. En media hora van a estar en la puerta. Alejandro se giró hacia Mariana. Dame permiso. ¿Para qué? Para hablar. Para decir la verdad. Para poner la cara. No para defenderme. Para asumir todo. Pero sin arrastrarlos a ustedes. Mariana dudó. No por falta de confianza. Dudó porque sabía que, aunque Alejandro diera la cara, la gente igual hablaría. La gente siempre habla. Solo te pido una cosa, dijo al final. La que quieras. No mientas. Ni te escondas detrás de palabras bonitas. Si vas a hablar, habla de frente. Alejandro asintió. Gracias. La rueda de prensa fue esa misma tarde. En un salón improvisado dentro de la fundación, con una mesa de plástico, un micrófono prestado y un fondo blanco. No había logo. No había banderas. No había protocolo. Solo Alejandro sentado frente a más de 20 reporteros y cámaras. Afuera, más gente. Vecinos, curiosos, madres de los niños que asistían a los talleres. Algunos padres también. Todos querían saber si era cierto. Alejandro respiró hondo y habló. Mi nombre es Alejandro Salazar. Hace 3 años perdí a mi hija por una enfermedad rara. No supe actuar a tiempo. Creí que con dinero y poder podía salvarla, pero perdí el tiempo. Y con el tiempo, perdí a mi esposa. Y me perdí yo. Hubo silencio. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Desaparecí. No para esconderme, para castigarme. Viví en la calle. Caminé sin rumbo. Perdí el sentido de todo. Hasta que una niña, en un parque, me ofreció un sándwich. No me conocía. No me preguntó nada. Solo me vio como una persona. Y eso fue suficiente para que quisiera levantarme. Alejandro tragó saliva. Esa niña se llama Luciana. Y gracias a ella, nació esta fundación. No para limpiar mi nombre. No para recuperar nada. Sino para ofrecer a otros lo que yo no supe dar a tiempo. Una oportunidad. Uno de los periodistas levantó la mano. ¿Quiere decir que usted ha financiado todo esto desde el principio? Sí. ¿Y por qué no lo dijo antes? Porque no quería que se confundiera el propósito. Esto no es sobre mí. Es sobre los niños. Sobre sus familias. Sobre lo que aún se puede hacer bien. Otra pregunta voló desde el fondo. ¿Qué relación tiene con la niña? Alejandro se quedó en silencio. Luego miró a la cámara con firmeza. Luciana no es mi hija,
pero me salvó como si lo fuera. No la veo como un reemplazo. La respeto. Y a su madre también. Son personas libres. Yo solo estoy agradecido. Una mujer del público, vecina del barrio, gritó desde la puerta. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Van a cerrar esto? Alejandro sacudió la cabeza. Al contrario, ahora va a crecer, con ustedes, con todos los que crean en esto. Los aplausos empezaron con fuerza. Primero tímidos, luego más fuertes. Algunas madres lloraban, otras se abrazaban, no porque todo fuera perfecto, no porque lo perdonaran, sino porque habían entendido que a veces la vida te revienta por dentro, y aún así se puede empezar otra vez. Esa noche, Mariana y Luciana cenaron en la cocina de su casa. Nada fuera de lo normal, unas quesadillas con frijoles y agua de Jamaica, pero el ambiente era distinto, más tranquilo, más ligero. ¿Mamá? ¿Sí? Hoy todos hablaban de Alejandro en la escuela. ¿Y tú qué les dijiste? Nada, solo que yo ya sabía. Mariana sonrió. ¿Y no te molestó? Luciana negó con la cabeza. No, porque lo que importa no es quién era, es quién es ahora. Mariana la miró, sorprendida. Esa niña siempre tenía una forma de decir cosas que la dejaban sin palabras. Le acarició el cabello y le sirvió más agua. Y en su mente, algo quedó claro. Si Luciana podía entender eso a su edad, entonces todo lo que venía podía enfrentarse, juntas. Esa noche Mariana no podía dormir. No era por la noticia, ni por las cámaras que todavía rondaban la colonia, ni por los comentarios en redes. Era por algo más profundo, algo que venía creciendo desde hacía días y que ahora no podía ignorar. No podía dejar pasar lo que sentía cada vez que miraba a Alejandro con su hija. No era desconfianza, no todavía, pero sí una necesidad urgente de entender hasta dónde llegaban los límites. Porque si había algo que tenía claro era que Luciana no iba a convertirse en el punto de equilibrio emocional de un hombre que seguía arreglando sus pedazos. Se levantó de la cama cuando el reloj marcaba las 5:30 de la mañana. No se bañó, no desayunó, no se cambió de ropa. Se puso una sudadera encima de la camiseta vieja con la que dormía y salió. Caminó a paso firme. Sabía que Alejandro siempre llegaba al parque temprano, no por rutina, sino porque lo necesitaba, porque aunque ahora tuviera un lugar, él seguía volviendo a ese banco como quien regresa al punto donde todo se quebró. Lo encontró ahí, sentado solo, con una libreta en las piernas. Dibujaba algo. Mariana no se detuvo a ver qué era. Se paró frente a él. Alejandro levantó la vista. No parecía sorprendido. «Necesito hablar contigo», dijo ella directo, sin rodeos. «Claro, y no quiero respuestas suaves, ni frases bonitas. Hoy no». Él cerró la libreta sin decir palabra y la puso a un lado. Mariana respiró hondo. Sentía las manos frías. La voz le temblaba apenas, pero no pensaba detenerse. «Sé que no lo planeaste así. Sé que no buscaste usarla. Pero necesito saber exactamente qué ves en Luciana. ¿Qué veo en ella?» «Sí, porque una cosa es que te haya dado un sándwich, y otra muy diferente es que te conviertas en parte de su vida, de su rutina, de sus recuerdos. Yo no quiero que un día se despierte sintiendo que te debe algo, o que te pertenece, o peor, que tiene que salvarte». Alejandro la miró con atención, no con miedo, ni con culpa, con calma, como si supiera que tarde o temprano esto iba a pasar. «No veo a mi hija en ella», dijo con voz firme. «No es una sustituta. No intento llenar el hueco de Isabela con Luciana. Lo que veo es lo que me faltó a mí en mi peor momento. Alguien que me mirara sin juicio, alguien que me hablara sin esperar nada a cambio. ¿Y eso qué tiene que ver con ella? Tiene que ver con que, gracias a ella, recordé que aún soy humano y que todavía puedo hacer algo bien, pero no quiero que lo cargue. No quiero que sienta que tiene que mantenerme entero. Yo me estoy sosteniendo solo, o al menos lo intento». Mariana bajó la mirada un momento, luego lo miró otra vez, más seria. ¿Y si un día ella se aleja? ¿Si decide no verte más? ¿Si no quiere que sigas cerca? Entonces me iré. No voy a obligarla a nada. No voy a aferrarme. Lo único que quiero es asegurarme de que su vida siga siendo tan libre como el día que se sentó en esa banca sin miedo. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que puedes con eso? No estoy seguro de nada, pero estoy dispuesto a respetarlo. Mariana apretó los labios. Le costaba hablar, pero necesitaba sacar lo que tenía dentro. A veces pienso que todo esto, la fundación, el programa médico, los talleres, todo nació porque una parte de ti quiere enmendar lo que pasó con tu hija. Y eso está bien, lo respeto, pero no quiero que ese dolor se meta en nuestra vida. No quiero que un día tu tristeza se convierta en una carga para nosotras.
Yo ya pasé por eso con otro hombre que no supo cargar con lo suyo. No voy a repetirlo. Alejandro la escuchó en silencio. No interrumpió, no discutió, solo dejó que hablara. Lo entiendo, dijo después de unos segundos. ¿De verdad? Sí, porque tú también estás haciendo todo esto por Luciana, porque no quieres que ella viva lo que tú viviste, porque estás construyendo algo con tus manos, con tu cansancio, con tus miedos. Yo solo me estoy sumando, no a tu vida, a tu lucha. Mariana lo miró sin parpadear. Había algo en él que no era el Alejandro que se mostraba en público. No era el hombre de la prensa, ni el empresario, ni el vagabundo del parque. Era otro, más claro, más real. Quiero condiciones, dijo ella, las que necesites. Luciana va a seguir siendo una niña. No va a estar en entrevistas, ni en actos públicos, ni en fotos si ella no quiere. No va a ser la cara de nada. De acuerdo. Y si un día tú vuelves a caer, si te rompes otra vez, quiero que sepas que no vamos a ser el colchón. Lo sé. Mariana respiró más tranquila. Algo dentro de ella bajó. No desapareció, pero bajó. Y no quiero que me veas como un reemplazo de nadie. No lo hago, porque no soy tu segunda oportunidad. Soy una mujer que está aquí por decisión, no por lástima. Y yo te agradezco esa decisión. Se quedaron callados. El parque seguía casi vacío. Un perro cruzó corriendo detrás de una paloma y desapareció entre los árboles. Mariana miró el cielo, ya claro, con las primeras nubes del día. ¿Sabes lo que más miedo me da?, dijo en voz baja. ¿Qué? Que Luciana te quiere. Y tú a ella. Y si un día esto se termina, no quiero que se quede con el corazón roto. No va a pasar, porque aunque me aleje, ella va a saber que todo lo que hicimos fue real. Más te vale cumplir eso. Te lo juro. Mariana lo miró por última vez, luego se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida del parque. No dijo adiós. No hizo falta. Alejandro se quedó sentado en la banca, mirando la libreta cerrada sobre sus piernas. La abrió y volvió a ver el dibujo que había hecho esa mañana. Era Luciana sentada en el pasto, riendo, rodeada de libros, plantas y otros niños. Ninguno tenía rostro definido, solo ella, porque en su mente era ella quien daba forma a todo. Guardó el cuaderno, se levantó y caminó de regreso. Sabía que lo que venía no iba a ser fácil, pero también sabía que por primera vez en su vida estaba construyendo algo sin tratar de controlarlo todo. Y eso, aunque le costara, le daba paz. Mariana llegó temprano a la fundación esa mañana, más temprano de lo normal, no porque tuviera trabajo acumulado, sino porque ya había tomado una decisión. Después de la conversación con Alejandro en el parque, se había dado cuenta de algo importante. Si iban a seguir construyendo todo lo que habían empezado, necesitaban poner orden desde dentro, y ese orden no podía nacer de promesas sueltas o buena intención. Tenía que ser claro, firme, estable. Entró por la puerta principal con su carpeta bajo el brazo y saludó a dos madres que ya esperaban en recepción. Les dijo que enseguida las atendería. Fue directo a la sala de reuniones, donde Ramiro ya estaba esperando. ¿Trajiste lo que hablamos?, le preguntó apenas la vio entrar. Sí, y lo voy a leer todo, respondió Mariana sin rodeos. Se sentó en la cabecera de la mesa, abrió la carpeta y sacó unas hojas dobladas. Eran simples, escritas a mano, pero cada palabra estaba pensada. Quiero dejarlo por escrito, no para que se firme como un contrato legal, sino para que no haya dudas, ni de parte tuya, ni de Alejandro, ni de nadie que se quiera sumar a este proyecto. Ramiro asintió, se acomodó en su silla y esperó. Primero, empezó Mariana, Luciana no será usada como imagen de la fundación. No va a salir en campañas, ni en eventos, ni en entrevistas. No va a dar discursos. No va a cargar historias que no le tocan. Si un día quiere hablar, será por decisión propia. No por presión ni por compromiso. Ramiro anotó sin interrumpir. Segundo, las decisiones importantes sobre los programas sociales, los talleres, las contrataciones y el desarrollo del centro médico no van a pasar solo por Alejandro, ni por ti. Van a pasar por un comité. Gente del barrio, madres, padres, personal de base, los que realmente saben lo que se necesita. Eso va a complicar un poco las cosas, dijo Ramiro levantando la vista. Sí, pero las van a hacer más reales. Y eso es lo que queremos, ¿no? Lo es. Tercero, ninguna familia que entre aquí va a sentirse usada para limpiar la imagen de nadie. Vamos a cuidar sus historias, su privacidad, su dignidad. Aquí no se va a tomar una sola foto sin permiso, ni se va a contar un solo caso sin que esa familia lo apruebe. Esto no es un espectáculo.
Ramiro volvió a anotar. El tono de Mariana era claro. No estaba molesta, pero sí firme. Y eso, en ella, pesaba más que un grito. Y cuarto, agregó mientras pasaba la página. Alejandro tiene derecho a seguir aquí, a estar cerca si así lo desea, pero no puede tomar decisiones solo. No puede actuar como dueño, porque esto no es de él, ni mío. Es de todos los que estamos trabajando para levantarlo. Ramiro levantó la mirada. La observó con atención. ¿Se lo vas a decir tú? Sí, en persona. ¿Y si no lo acepta? Entonces no puede quedarse. Ramiro cerró su libreta. No dijo nada más. Sabía que no tenía sentido discutir. Mariana no hablaba a lo loco. Cuando decía algo, era porque ya lo había meditado. Ella no actuaba desde el impulso. Lo hacía desde el sentido común. Y en este caso, tenía toda la razón. A las 11 en punto, Alejandro llegó a la fundación. Vestía simple, como siempre. Un suéter gris, jeans limpios y una mirada más tranquila que en días anteriores. Saludó al portero, saludó a una madre con la que se cruzó en el pasillo y entró directo a la sala donde lo esperaban. Mariana estaba de pie junto a la ventana, con los papeles en la mano. «Hola», dijo él con una ligera sonrisa. «Siéntate, tenemos que hablar». Alejandro se sentó sin preguntar nada más. Mariana cerró la ventana y lo miró a los ojos. «Esto no es una reunión informal, no es una charla entre amigos. Esto es importante, y necesito que me escuches con atención». Él asintió. «Traje por escrito las condiciones que deben existir si quieres que esto funcione. No por desconfianza, por responsabilidad, porque no se puede construir algo firme sobre acuerdos de palabra». Le pasó las hojas. Alejandro las leyó en silencio. No frunció el ceño, no puso caras, solo leía. Mariana lo observaba todo, su postura, su forma de sostener el papel, la manera en que respiraba. Cuando terminó, levantó la mirada. «Estoy de acuerdo». «¿En todo?» «Sí. No quiero que Luciana sienta que esto la involucra más de lo necesario. No quiero que las decisiones se tomen entre pocos. No quiero que se repitan errores de otros lugares. Y sobre todo, no quiero que esto se vuelva una historia sobre mí. Ya tuve suficiente de eso». Mariana se recargó en la mesa. Bajó la voz. «Tú sabes que tu nombre va a seguir sonando, que muchos te van a buscar, que cada paso que des va a estar observado. Y eso puede contaminar lo que estamos haciendo aquí. Lo sé. Entonces, si un día todo se pone feo, si vuelven los escándalos, si quieren sacar cosas viejas, te doy mi palabra», la interrumpió, «que no los voy a arrastrar conmigo. Esta vez sí sé cuándo hacerme a un lado». Mariana lo miró largo rato. Luego se sentó frente a él. «No quiero que pienses que esto es un castigo. No lo pienso. Lo veo como lo que es, un límite necesario. Bien, porque si vas a estar aquí, vas a hacerlo como uno más, no como el que pone el dinero, no como el que manda, como alguien que suma, no que impone. ¿Entendido?» Mariana respiró más tranquila. Guardó los papeles en la carpeta y se puso de pie. «Ahora sí, bienvenido oficialmente a la fundación, bajo nuestras reglas». Alejandro se levantó también. No sonrió, pero sus ojos estaban distintos, más vivos, más claros. «Gracias. No por dejarme estar, sino por dejarme empezar otra vez». Mariana salió de la sala. Lo dejó solo. Alejandro se quedó ahí un momento, mirando por la ventana. Afuera, Luciana corría detrás de una pelota en el patio trasero. Jugaba con otros niños. Reía, gritaba, saltaba, como lo hacía cualquier niña que no tiene idea del peso que lleva el mundo a sus espaldas. Y por primera vez, él sintió que había tomado el lugar correcto. Uno donde podía hacer algo bueno sin necesitar ser el centro. Solo estar, solo apoyar, solo ser uno más. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, pero empezaron a moverse, como cuando una puerta atascada finalmente cede un poco y entra el aire fresco. Así se sentía la fundación después de que Mariana puso las reglas claras. No fue solo un acuerdo entre ella y Alejandro. Fue como si todo el equipo lo hubiera sentido, aunque nadie lo dijera en voz alta, como si todos supieran que ahora se caminaba sobre piso firme. Mariana estaba más involucrada que nunca. No solo coordinaba los horarios, los talleres o las actividades del día. Ahora escuchaba a los padres, organizaba reuniones con los médicos voluntarios, ayudaba a diseñar los nuevos programas de salud preventiva. Tenía un cuaderno donde anotaba todo. No había espacio para ideas sueltas. Todo tenía que tener estructura, orden, propósito. A veces Alejandro la observaba desde lejos, sin decir nada. La veía hablar con una madre que no sabía leer, ayudar a un niño a ponerse gotas para el oído, organizar cajas de medicina con fechas escritas a mano.
y pensaba que nunca había visto tanta fuerza en alguien sin necesidad de levantar la voz. Luciana, por su parte, seguía siendo la misma. Entraba y salía de los salones como si fuera su casa. Saludaba a todos, compartía su lunch, ayudaba a los más pequeños. Cada tanto se asomaba a la oficina de Mariana para contarle alguna ocurrencia, o se sentaba con Alejandro para dibujar árboles enormes con raíces que se salían del papel. Nadie le había dicho que su historia había cambiado muchas cosas. Nadie le explicó que su pequeño gesto de aquel día en el parque era la razón por la que existía ese lugar. Y eso estaba bien, porque seguía siendo una niña, y así debía seguir. Una mañana, durante una reunión interna, Mariana sacó un sobre del cajón de su escritorio. Lo puso sobre la mesa, donde estaban sentados Alejandro, Ramiro y 2 coordinadoras del área médica. Estuve pensando en esto hace días, dijo mirando el sobre. Ya es momento de que este lugar tenga un proyecto más fuerte, algo que no dependa de eventos aislados o campañas temporales. Necesitamos una estructura fija, un centro médico real. Los demás la miraron con atención. Mariana abrió el sobre y sacó varios folletos y un plano dibujado a mano. Esto no es definitivo, es una idea, pero creo que estamos listos. Ya tenemos médicos voluntarios, ya tenemos familias que confían. Falta espacio, equipamiento, un lugar donde podamos atender con dignidad a los niños que lo necesitan sin que sus papás se sientan avergonzados de pedir ayuda. Ramiro tomó uno de los planos. Era simple, pero claro. Una recepción, 3 consultorios, un pequeño laboratorio, un área de nutrición, una sala de espera con libros y juegos. Nada lujoso, pero todo pensado con cuidado. ¿Y cómo lo financiaríamos?, preguntó una de las coordinadoras. Alejandro ya ofreció apoyo económico desde el principio, respondió Mariana sin mirarlo. Pero no quiero que el proyecto dependa solo de eso. Quiero hacer una campaña abierta, donaciones pequeñas, apoyo de empresas locales, gente que quiera aportar. Así todos se sienten parte, así todos lo cuidan. Alejandro asintió. Yo puedo cubrir los primeros gastos, comprar el terreno, adaptar el espacio, pero estoy de acuerdo con Mariana. Esto tiene que ser de todos, no mío. ¿Y cómo se va a llamar?, preguntó Ramiro. Mariana miró a Alejandro por primera vez en toda la reunión. Él no respondió, solo la dejó hablar. Quiero que se llame Centro Médico Isabela y Luciana. El silencio duró unos segundos largos. Alejandro parpadeó. Su mirada se clavó en la mesa. No dijo nada, pero todos notaron cómo se le apretó la garganta. No porque Luciana sea la nueva Isabela, continuó Mariana, sino porque una dio origen a este lugar y la otra le dio destino. Alejandro levantó la vista. Le costó hablar, pero lo hizo. Gracias. No dijo más. No hacía falta. Todos entendieron lo que ese nombre significaba. Durante las semanas siguientes, la energía dentro de la fundación cambió por completo. La gente iba y venía con más entusiasmo. Llegaban voluntarios nuevos. Madres que antes solo iban por ayuda ahora querían ser parte del proyecto. Vecinos ofrecían material, mano de obra, contactos. Incluso algunos medios que antes solo buscaban el escándalo empezaron a acercarse para saber cómo podían apoyar. Había dejado de ser noticia. Ahora era una causa. Mariana organizaba las reuniones semanales del comité con puntualidad. Llegaban 10, a veces 15 personas. Todos opinaban, todos proponían. Alejandro se sentaba en el fondo. Escuchaba, daba ideas solo cuando le pedían. Era otra forma de estar, una que no conocía antes, pero que ahora le hacía sentido. Una tarde, mientras caminaba con Mariana por el terreno baldío que habían elegido para el centro médico, él se detuvo a mirar una de las esquinas. Aquí podría ir un jardín, dijo. ¿Un jardín? Sí, medicinal, como los de antes, plantas que curan, hierbas naturales, un espacio verde en medio de tanto cemento. Mariana lo pensó unos segundos. No suena mal. Podríamos pedir que los niños lo ayuden a sembrar. Cada uno trae una planta. Le ponen nombre. La cuidan. Como un símbolo, agregó ella. Exacto. Mariana lo miró de reojo. ¿Tú crees en los símbolos? Ahora sí. Siguieron caminando. El sol bajaba detrás de los techos oxidados del barrio. A lo lejos, se escuchaba el grito de un vendedor ambulante y el ruido de una pelota contra una barda. Mariana se detuvo frente a un charco seco y señaló con el pie. Aquí estaría la entrada. Alejandro asintió. Y ahí la placa. ¿Qué va a decir? Lo que tú decidas. Mariana sonrió. No dijo nada, pero ya lo estaba pensando. Esa noche, cuando Luciana llegó de la escuela, se sentó junto a su mamá en la cocina mientras cenaban sopa caliente con pan.
Tenía las manos llenas de tinta porque había estado pintando carteles para la campaña del centro. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Tú crees que cuando uno hace cosas buenas, se le quita lo triste?» Mariana la miró con ternura. Le limpió una mancha de tinta del cachete. «No se quita, mi amor, pero se vuelve más chiquita. Entonces voy a hacer muchas cosas buenas». «Eso ya lo haces». Luciana sonrió. Mariana la abrazó y supo, sin necesidad de más palabras, que ya estaban en camino. El avance del proyecto del centro médico empezó a llamar la atención más allá del barrio. Las redes se llenaban de publicaciones con fotos del terreno en obras, de los niños pintando murales en la barda perimetral, de los talleres de salud que Mariana había organizado los fines de semana. Empresas pequeñas comenzaron a donar material de construcción. Un grupo de estudiantes de medicina ofreció consultas básicas los sábados. Una señora que vendía comida en la esquina empezó a llevar almuerzos para los voluntarios. Todo parecía fluir. Todo parecía avanzar como si por fin el pasado hubiera quedado atrás. Pero no, porque Ernesto Balmori seguía ahí, silencioso, escondido, observando desde lejos. Él nunca creyó en las transformaciones completas. Para Ernesto, la gente no cambiaba, solo aprendía a esconder lo que era. Y Alejandro Salazar, para él, era el ejemplo perfecto. Un empresario que había jugado a ser Dios con la salud de su hija, que había desaparecido cuando las cosas se complicaron y que ahora, de la nada, aparecía como benefactor de una fundación que no pedía nada a cambio. Todo eso le sonaba a mentira, a montaje, a campaña de imagen. No podía tragarse la historia del vagabundo redimido. Por eso, cuando el nombre del nuevo centro médico salió en un noticiero local, Ernesto decidió que ya era momento de actuar, no con notas vagas ni fotos a distancia. Esta vez iba a soltar todo. Lo primero que hizo fue buscar a alguien dentro de la fundación, alguien que supiera lo que pasaba puertas adentro. No le costó mucho. Siempre hay uno. Siempre hay alguien que se siente menospreciado, que piensa que su trabajo no se valora, que guarda en silencio lo que ha visto y solo necesita que alguien le dé voz. En este caso, fue una empleada del área administrativa. Nada grave. Pero sí alguien que había escuchado conversaciones, que sabía que Alejandro estaba detrás del financiamiento y que no estaba de acuerdo con que se ocultara eso por tanto tiempo. Ernesto la convenció con café y una sonrisa falsa. Le dijo que no iba a publicar su nombre, que solo necesitaba entender la estructura del lugar, que no iba a causar problemas. Mentira tras mentira. Con esa información, Ernesto preparó un reportaje largo, detallado, con fechas, montos de donaciones, nombres de personas involucradas y, sobre todo, con una narrativa que lo explicaba todo como si fuera un gran engaño. La cara buena de la culpa, se titulaba. En el texto decía que Alejandro Salazar había usado el dolor por la muerte de su hija para limpiar su imagen, que había creado una fundación para quedar como héroe, pero que seguía teniendo el control de todo desde las sombras, que usaba a Mariana como pantalla, que la fundación no era lo que parecía. El artículo salió publicado un lunes en la madrugada, en una de las páginas de noticias más compartidas del país. A las 8 de la mañana ya estaba en todas partes, en grupos de WhatsApp, en foros de Internet, en cadenas de Facebook. Algunos lo creían, otros no, pero el daño ya estaba hecho. La gente empezó a llegar a la fundación con preguntas. Algunas familias se fueron sin decir nada, otras dudaban. Las donaciones bajaron de golpe, y lo más duro, algunos vecinos dejaron de mirar con cariño a Luciana cuando pasaba. Mariana lo leyó en la oficina, sola. No terminó el artículo, no pudo. Cerró la laptop con fuerza, se frotó la cara con ambas manos y respiró hondo. No era rabia, era impotencia. Era esa sensación de haber construido algo con las uñas para que alguien viniera a derrumbarlo con palabras malintencionadas. Alejandro llegó una hora después. Entró con la cara seria, pero los ojos tranquilos. Saludó a todos con normalidad, aunque supiera que ya nadie lo miraba igual. Se sentó frente a Mariana sin necesidad de que ella lo llamara. ¿Lo viste? Sí. ¿Qué quieres hacer? Nada, respondió Mariana. Alejandro la miró, confundido. ¿Nada? No vamos a contestar. No vamos a salir a desmentir. No vamos a pelear en redes ni a hacer comunicados. Si hacemos eso ya perdimos. ¿Entonces solo nos quedamos quietos? No, vamos a trabajar. Vamos a seguir con la campaña. Vamos a terminar el centro médico. Vamos a abrirlo en la fecha que dijimos. Porque si respondemos con hechos, la verdad se acomoda sola. Y si no, al menos sabremos que no nos rebajamos al nivel de ese tipo. Alejandro asintió, pero no se fue. Se quedó ahí, mirándola. ¿Estás bien? Mariana dudó antes de responder. No lo sé.
Esto me dio miedo, Alejandro. No solo por mí, por Luciana. Porque todo esto, todo lo que hemos construido, de pronto parece tan frágil. No lo es. No es frágil. Es real. Y eso no se cae con un artículo. Ojalá tengas razón. Ese mismo día Mariana reunió al equipo completo. No para dar explicaciones, sino para hablar de frente. Les leyó algunas partes del artículo y luego los miró a todos. No vamos a negar nada. Alejandro financió este lugar. Sí, lo hizo desde el principio. Pero este proyecto lo hemos levantado todos. Ninguno ha trabajado gratis. Ninguno ha sido engañado. Todos sabíamos que esto era más grande que una sola persona. Y si alguien quiere irse, está en su derecho. Pero yo me voy a quedar. Y si ustedes se quedan también, vamos a terminar lo que empezamos. Nadie se fue. Ni uno solo. Esa noche, Luciana llegó a casa más callada de lo normal. Mariana lo notó al instante. Le sirvió sopa caliente y se sentó frente a ella. ¿Te pasó algo? Luciana tardó en responder. Una niña en la escuela me dijo que tú y Alejandro están haciendo trampa. ¿Trampa? Que todo lo de la fundación es para quedar bien. Que en verdad no quieren ayudar a nadie. Mariana se acercó más y le tomó la mano. ¿Y tú qué le dijiste? Nada. Me fui al baño. Me senté y lloré un ratito. Pero luego me acordé de los niños que van a los talleres, y de las mamás que me abrazan, y del niño que no hablaba y ahora canta, y pensé que, aunque nadie más lo vea, eso no puede ser una trampa. Mariana la abrazó fuerte. No dijo nada, solo la sostuvo largo rato, y entonces lo entendió. Podían atacarlos desde fuera, podían escribir lo que quisieran, pero lo que pasaba ahí adentro, lo que vivían todos los días, era imposible de borrar. El ambiente dentro de la fundación se volvió más tenso después del artículo de Ernesto. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sentían. Algunos papás dejaron de mandar a sus hijos por unos días. Otras familias preguntaban con mirada incómoda si era cierto todo lo que decían en Internet. Una voluntaria canceló sus talleres sin explicar razones. Y hasta la señora que vendía el pan por las tardes, la de siempre, bajó la voz al entrar como si ahora tuviera que pedir permiso para cruzar la puerta. Mariana lo notaba en los detalles, en la forma en que los niños jugaban menos, en los coordinadores que ya no se reían tanto, en cómo Ramiro pasaba más tiempo al teléfono que antes, intentando calmar a donadores que ahora dudaban. Alejandro se mantenía en silencio. Trabajaba como uno más, ordenaba cajas, movía mesas, ayudaba a pintar una de las paredes del área nueva. No se quejaba, no pedía hablar, pero se le notaba en los hombros el peso de lo que estaban enfrentando. Hasta que un día, sin anunciarse, llegó un equipo de televisión. Una reportera joven, con micrófono en mano, pidió hablar con Mariana o con Alejandro. Dijo que venían en son de paz, que solo querían dar la versión de los otros. Mariana salió a recibirlos. Los hizo esperar en la entrada mientras pensaba qué hacer. No quería alimentar el morbo, no quería caer en provocaciones, pero tampoco quería seguir cargando un silencio que los estaba ahogando a todos. Entró a la oficina. Alejandro estaba ahí, archivando documentos en un estante. «Hay una cámara en la puerta», dijo sin rodeos. Él se giró despacio. «¿Quién?» «Noticiero Nacional. Dicen que quieren saber nuestra versión. ¿Y tú qué piensas?» «No lo sé. Me estoy cansando de aguantar». Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Luego cerró la gaveta y se acercó. «Voy a hablar yo. ¿Estás seguro?» «No lo hago por mí. Lo hago por todos los que vienen aquí cada día. Por los que creen. Por los que confían. No podemos quedarnos callados siempre». «¿Qué vas a decir?» «La verdad». Minutos después, Alejandro salió a la entrada, frente a la cámara. No había preparado discurso, ni tenía papeles en la mano. Solo habló. «Mi nombre es Alejandro Salazar. No necesito que me presenten. Ya lo han hecho muchas veces. Algunos con hechos, otros con mentiras. Lo único que quiero decir hoy es que este lugar no es una pantalla, no es una estrategia, no es una máscara para limpiar mi nombre. Esta fundación nació porque una niña me recordó que todavía tenía algo para dar, y todo lo que se ha hecho aquí lo hemos hecho entre todos. No hay héroes, no hay víctimas, solo personas que un día decidieron dejar de lamentarse y empezar a ayudar». La reportera no lo interrumpió. Solo acercó el micrófono un poco más. ¿Qué le responde a quienes dicen que todo esto es una campaña para recuperar su imagen pública? Les respondo que si ayudar a niños, a madres solteras, a personas que no tienen acceso a la salud, si todo eso sirve para que me vean distinto, está bien, pero no lo hago por eso.
Lo hago porque quiero dejar algo bueno antes de irme. No quiero ser recordado por mis errores. Quiero ser recordado por lo que intenté reparar. ¿Y qué le diría a quienes aún dudan? Que vengan, que pasen un día aquí, que se sienten en las bancas, que vean cómo los niños juegan, cómo aprenden, cómo se curan, que hablen con Mariana, con Ramiro, con cualquier voluntario. No tienen que creer en mí, pero al menos que crean en lo que pasa aquí dentro. La entrevista duró menos de 10 minutos. Alejandro se despidió con un apretón de manos y volvió a su trabajo como si nada. La reportera guardó el micrófono, agradeció y se fue con su equipo. 2 días después, el reportaje salió al aire. Esta vez, distinto, con imágenes reales del trabajo diario en la fundación, con testimonios de madres, niños, voluntarios, sin dramatismo, sin acusaciones, solo mostrando la verdad como era, tal cual. La gente empezó a regresar, primero con timidez, luego con naturalidad, como si nunca se hubieran ido. Volvieron las risas en los pasillos, volvieron los donativos pequeños, volvieron los abrazos de los papás agradecidos, volvieron los dibujos pegados en las paredes, y una tarde, Luciana apareció con algo en la mano. Era una hoja de papel doblada. Mariana estaba en la cocina, sirviendo agua de limón para los coordinadores, cuando la niña entró. «Mamá, ¿puedo hacer algo?» «Depende. ¿Qué traes ahí?» «Es una carta, para ponerla en la entrada, para que la lea quien quiera». Mariana tomó la hoja, la abrió, leyó en silencio, luego miró a su hija. Luciana la miraba con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Tú la escribiste?» «Sí. Nadie me ayudó. Solo quería decir lo que siento». Mariana no dijo nada. Caminó con ella hasta la entrada de la fundación y la dejó pegar la hoja con cinta en la puerta de vidrio. La carta decía: «Si tienes dudas, puedes preguntar, pero no pienses cosas sin saber. Aquí nadie es perfecto. Solo tratamos de hacer algo bueno. Y si no crees en eso, está bien, pero no nos quites las ganas, porque no estamos fingiendo, estamos ayudando». Luciana. Nadie la quitó. Al contrario, empezaron a llegar otras, cartas de niños, de mamás, de voluntarios, todas escritas con palabras simples, sin firmas importantes, sin sellos, solo con corazón. Las pegaron en las paredes, en la reja, en el pizarrón de anuncios. Pronto, toda la entrada de la fundación se llenó de mensajes. «No me importa quién dio el dinero, me importa quién me ayudó. Gracias por curar a mi hijo sin preguntarme si tenía seguro. Mi hija volvió a sonreír aquí. Yo también creí que esto era mentira. Me equivoqué. No dejen que los callen». Mariana se sentó en una de las bancas de afuera y observó todo en silencio. Luciana jugaba con otros niños a unos metros. Ramiro salía con cajas en las manos. Alejandro pintaba junto a una familia una de las bardas del futuro centro médico. Y Mariana supo que lo habían logrado, no porque la gente los defendiera, sino porque habían resistido con la verdad, sin escándalo, sin odio, solo con hechos. Y con la voz de una niña que, sin saberlo, seguía cambiando el mundo. Las primeras paladas fueron con tierra dura. Nadie pensó que fuera fácil, pero igual sorprendía que costara tanto romper el suelo. Mariana observaba a los trabajadores desde la sombra de un árbol, con los brazos cruzados, mientras el sol de las 11 caía fuerte sobre todos. Habían conseguido 5 palas nuevas y 2 carretillas prestadas. Alejandro había contratado a un arquitecto joven del barrio, que se ofreció a hacer los planos sin cobrar un peso. Y poco a poco, el terreno vacío se convirtió en un lugar con gente, movimiento y propósito. No era una construcción grande. El diseño era simple, práctico, funcional. 3 consultorios, una recepción con espacio de juegos, un pequeño jardín medicinal en el centro, una salita de descanso para el personal médico, y al fondo, el espacio que Alejandro había sugerido, una zona de silencio, no una capilla, no un salón cerrado, solo un lugar con bancas de madera, plantas y una fuente chiquita que sonaba bajito, para que quien se sentara ahí pudiera pensar sin distracciones. Mariana no lo discutió. Cuando lo vio en el plano, solo dijo: «Me gusta», y siguieron adelante. Los vecinos llegaban casi todos los días con algo. Uno llevaba tablas, otro cemento, otro donaba pintura. Una señora mayor llegó una tarde con un costal de semillas y dijo que eran de albahaca, ruda, lavanda y menta. «Para su jardincito ese de curar», dijo con una sonrisa. Ramiro consiguió unas sillas ergonómicas de segunda mano para los consultorios. Luciana y los niños de la fundación hicieron letreros de madera para cada rincón del centro, pintados con colores vivos y frases como
Aquí cuidamos, aquí escuchamos y aquí nadie estorba. Durante las tardes, cuando el ruido de la obra bajaba y los trabajadores descansaban, Mariana y Alejandro solían caminar entre los espacios aún sin terminar. Lo hacían sin planearlo. Solo se encontraban ahí. A veces no hablaban, solo miraban, como si no hiciera falta ponerle palabras a lo que estaban construyendo. Una tarde, Mariana se detuvo frente a la barda que rodearía el jardín medicinal. La estaba viendo en silencio cuando Alejandro se acercó con 2 botellas de agua. «Hoy llovió en la madrugada», dijo él, entregándole una. «Sí, olía a tierra mojada cuando me levanté. Pensé en Isabela». Mariana lo miró, no con incomodidad, solo esperando. Cuando era bebé, lloraba mucho cuando llovía, pero a los 5 años empezó a dormir mejor si escuchaba lluvia, como si aprendiera a sentirse segura con lo que antes la asustaba. «Eso pasa con muchas cosas», dijo Mariana. «Primero duelen, después calman». Se sentaron en una banca vieja que habían dejado para los obreros. «¿Tú pensaste alguna vez que ibas a volver a empezar?», preguntó Alejandro. «No», respondió Mariana sin dudar. «Yo solo quería sobrevivir, llegar al fin del día con la comida lista, la niña dormida y la renta pagada. No me daba el alma para pensar más allá. Y míranos ahora. Sí, con planos, comités, reuniones y calendarios, y con un lugar que lleva el nombre de nuestras hijas». Mariana bajó la mirada. Le temblaron un poco los dedos, pero no dijo nada. «Gracias por permitirme hacerlo contigo», agregó Alejandro. «No te lo permití, tú lo hiciste. Yo solo dije sí cuando vi que no era por ti». Alejandro sonrió. «Justo por eso quise hacerlo contigo». Al día siguiente empezaron a levantar las paredes. El ruido de los martillos y la mezcladora llenaba el aire. Mariana corría de un lado a otro, organizando materiales, recibiendo proveedores, coordinando a los voluntarios. Luciana iba todas las tardes después de la escuela, se sentaba a colorear cerca de la reja o ayudaba a organizar cajas de libros infantiles. A veces se quedaba quieta, mirando a los trabajadores como si estuviera aprendiendo cómo se construía algo que iba a durar más que todos ellos. Una tarde, mientras ella dibujaba en una hoja de reciclaje, se le acercó una niña nueva, morena, con el cabello recogido en una trenza y un gesto tímido. «¿Tú eres Luciana?» «Sí», respondió sin levantar la vista. «Mi mamá dice que tú hiciste esto». Luciana alzó la mirada. «¿Qué cosa?» «Todo esto», dijo la niña señalando alrededor. «El centro». Luciana frunció el ceño. «Yo no hice nada sola. Aquí todos ayudan. Pero tú diste el sándwich, ¿no?» Luciana sonrió apenas. «Sí, pero era de atún. Y me quedé con hambre ese día». La otra niña se rió. Luciana también. Luego siguieron dibujando juntas sin decir más. A la semana siguiente, Mariana organizó la primera jornada de salud preventiva, en un espacio techado al costado de la obra. Consiguieron mesas, batas, básculas, medidores de glucosa. Llegaron 6 médicos voluntarios. Se atendieron a más de 60 personas en un solo día. Un hombre mayor, con la vista nublada por la diabetes, le tomó la mano a Alejandro al salir y le dijo: «Gracias, hijo. Hoy me escucharon sin cobrarme ni callarme». Por las noches, cuando todo se calmaba, Mariana se quedaba escribiendo en su cuaderno. Anotaba los avances, los pendientes, los nombres de quienes ayudaban, pero también pensamientos sueltos, pequeñas frases que no decía en voz alta, pero que no quería olvidar. Una de ellas la escribió al margen de una página ya llena. «Aquí no florece el olvido, aquí florece la esperanza». Luciana, desde su cuarto, leía libros de cuentos que se traía prestados de la biblioteca de la fundación. A veces los dejaba abiertos sobre la cama, a veces dibujaba finales distintos. Le gustaba cambiar los finales tristes. Decía que la vida ya tenía suficientes cosas feas como para que los cuentos también terminaran mal. Ramiro seguía trabajando desde atrás, pero ya con más calma. Los donadores que se habían retirado por miedo empezaban a volver, algunos discretamente, otros con disculpas, pero ya no importaba tanto. La campaña de recaudación que Mariana había lanzado con apoyo de los vecinos había dado mejores resultados de lo esperado, no en millones, pero sí en miles de pequeñas aportaciones que demostraban algo más valioso. La comunidad sí creía en lo que estaban haciendo. El jardín medicinal fue lo último en construirse. Alejandro se encargó personalmente de plantar las primeras semillas. Invitó a los niños a dejar carteles con los nombres de las plantas. Una mamá trajo un cactus y lo puso en la entrada con una nota que decía: «Aunque pincha, también florece». Nadie la quitó. La semilla había crecido, no solo en la tierra, en la gente, en el barrio.
en cada rincón donde se había perdido algo, y ahora nacía otra cosa. Y aunque faltaban muchas cosas por hacer, ya nadie hablaba de si valía la pena o no, porque ahora todos sabían que sí. La mañana era clara, tibia, sin prisa. El cielo tenía ese azul parejo que se ve en las películas cuando todo está por comenzar. No había viento, pero las flores del jardín medicinal se movían despacio, como si respiraran juntas. Las personas iban llegando poco a poco, con ropa ligera, con caras limpias, con una mezcla de emoción y orgullo que no se podía esconder. Muchos no sabían exactamente qué decir, pero todos sabían por qué estaban ahí. El centro médico Isabela y Luciana estaba listo. 5 años después, las paredes pintadas a mano seguían firmes. Las letras del letrero principal estaban gastadas por el sol, pero aún se leían con claridad. Los juegos en la entrada ya tenían marcas de uso, de zapatos, de manos pequeñas. El jardín central era lo primero que se veía al entrar, con plantas que habían crecido torcidas, salvajes, hermosas. Y a un costado, justo al lado de la fuente, estaba la placa de piedra que decía: «Aquí florecen las segundas oportunidades». Ramiro caminaba entre los invitados saludando a todos. Se había dejado la barba y ahora usaba lentes. Seguía siendo el mismo, pero más tranquilo, más en paz. Llevaba una libreta en la mano, anotando nombres, revisando que todo estuviera en orden. Se acercó a Mariana, que estaba parada junto a la entrada del salón principal, mirando el reloj de pulsera. «¿Lista?», le preguntó él. «Sí, solo falta una cosa». «¿Qué?». «Que Luciana suba al estrado sin que le dé un ataque de nervios». Ramiro se rió. «Yo la vi ensayar en el baño con el espejo. Y está más preparada que cualquiera de nosotros». Mariana sonrió, pero por dentro sentía el estómago apretado. No por miedo, sino porque no podía creer lo que estaban a punto de vivir. 5 años atrás, esa niña que ahora estaba por hablar ante decenas de personas, había ofrecido un sándwich a un hombre roto. Y sin saberlo, había cambiado muchas vidas. Alejandro llegó unos minutos después. Vestía sencillo, como siempre, pero se le notaba distinto. No era el hombre que había llegado al barrio con la mirada caída y las manos vacías. Ahora se le veía con los hombros firmes, con una serenidad nueva. Se acercó a Mariana y le dio un abrazo corto, sin palabras. Luego miró alrededor. «¿Dónde está?» «En la sala pequeña con los otros niños». «¿Está bien?» «Creo que está más nerviosa que en su primer día de escuela». Alejandro asintió. «¿Y tú?» «Yo estoy completa». No dijo más. No hacía falta. Las sillas estaban listas. La gente se acomodó en silencio. Había médicos, madres, vecinos, exvoluntarios que habían regresado solo por ese día. Incluso había un grupo de jóvenes que habían sido niños atendidos por el centro en sus primeros años. Ahora eran adolescentes, con mochilas y celulares, pero con la misma sonrisa de entonces. La ceremonia empezó sin ceremonia, sin música, sin presentador, sin protocolo, solo con Mariana tomando el micrófono y dando los buenos días. Agradeció, saludó, nombró a algunos de los primeros colaboradores, y luego se giró hacia la entrada y dijo: «Y ahora, la persona que, sin saberlo, hizo que todo esto existiera». Luciana caminó hasta el frente con pasos firmes, aunque su cara mostraba los nervios. Tenía 12 años, una trenza larga y una blusa blanca con bordados hechos por su abuela. Se paró frente al micrófono y miró a la gente. Mariana, desde un costado, le hizo un gesto con la cabeza. «Tú puedes». Y entonces, Luciana habló. «Buenos días. No sé cómo se dan estos discursos. Nadie me dijo qué tenía que decir. Solo me dijeron que hablara desde el corazón. Y eso voy a hacer». Pausó. Respiró. Miró hacia la primera fila, donde estaba Alejandro. Lo miró directo. Él solo le sonrió. «Hace 5 años le di un sándwich a un señor que estaba en una banca del parque. No sabía quién era. No me importaba quién era. Solo me dio tristeza verlo ahí. Yo pensé que le faltaba comida, pero ahora entiendo que lo que le faltaba era otra cosa. Y creo que todos, alguna vez, hemos sentido eso que no se ve. Hubo un silencio total. Nadie se movía. A mí me dijeron que gracias a ese sándwich empezó todo esto, pero la verdad es que no fue por un sándwich, fue por humanidad, porque alguien me miró como una persona y no como una niña más. Y porque yo lo vi a él como alguien que también merecía que lo trataran bien». Mariana se llevó la mano al pecho. Alejandro cerró los ojos por un segundo. Ramiro tragó saliva. «Aquí hemos ayudado a mucha gente, pero también nos hemos ayudado entre nosotros. Y eso es lo que quiero que siga pasando. Que nadie tenga miedo de pedir ayuda. Que nadie crea que tiene que tener todo bajo control para merecer una segunda oportunidad.
Luciana miró hacia el jardín central. Cada planta que hay ahí fue sembrada por alguien que creyó en este lugar. Algunas ya no están, pero sus flores siguen, como pasa con la gente que uno quiere. Terminó sin anunciar que terminaba. Bajó del estrado en silencio, y entonces sí, estallaron los aplausos. No solo fuertes, largos, de esos que no se dan solo por respeto, sino por emoción real. Mariana corrió a abrazarla. Alejandro se acercó y también la abrazó, como quien abraza a alguien que le devolvió la vida sin querer. Después de la ceremonia, la gente recorrió el centro. Había fotos en las paredes, algunas viejas, otras nuevas, sonrisas, historias, cartas escritas por niños. Una decía: «Aquí me escucharon sin reírse de mí». Otra: «Aquí aprendí que no estoy sola». En el jardín, junto a la fuente, una señora mayor le contaba a su nieta cómo ese lugar antes era solo tierra y piedras. «Aquí hubo un charco enorme», decía, «y ahora hay lavanda». Cuando el sol empezó a bajar, la mayoría ya se había ido. Alejandro, Mariana y Luciana se quedaron sentados en el jardín, sin hablar, solo mirando las plantas, sintiendo el aire, escuchando el agua de la fuente. Era la misma banca donde, 5 años antes, Alejandro había dicho que quería sembrar algo, y ahora ese algo estaba ahí, vivo, fuerte, real. El sol bajaba lento, como si también quisiera quedarse un rato más en el jardín. La mayoría de las personas ya se había ido. Solo quedaban algunos voluntarios recogiendo sillas, 2 niños jugando con las piedras junto a la fuente, y Mariana, sentada bajo el árbol más grande del jardín medicinal, mirando cómo Luciana acomodaba una planta nueva que había traído una niña con su mamá. Alejandro se había quedado en la oficina, revisando algunos papeles con Ramiro, pero en realidad no estaba concentrado. Leía en voz alta, pero no entendía las cifras. Su mente estaba en otra parte, en ese silencio extraño que se siente después de algo grande. No tristeza, no alegría completa, solo un vacío tranquilo. «¿Estás bien?», le preguntó Ramiro cerrando la carpeta. «Sí, creo que sí». «¿Lo imaginaste así?». Alejandro dudó. Ni siquiera sabía que se podía imaginar algo así. Ramiro sonrió. Se levantó, tomó su mochila y palmeó su hombro. «Me voy, compadre. Mañana te veo». Alejandro se quedó un momento más solo. Luego salió al jardín, caminando lento. Pasó junto a las bancas, saludó a los niños, cruzó miradas con Mariana, que le hizo una seña con la mano para que se acercara. Iba a hacerlo cuando, de pronto, alguien le tocó el hombro. «Disculpe, ¿usted es el señor Salazar?». Él volteó. Frente a él, una mujer, de unos 40 y tantos, morena, delgada, con el cabello recogido. Tenía los ojos aguados, pero no parecía triste. Vestía sencillo, una blusa clara, un pantalón limpio, pero arrugado, como si hubiera salido con prisa. Alejandro la miró con atención, tratando de ubicarla. No la recordaba, pero algo en su rostro le parecía familiar. «Sí, soy yo», respondió sin fuerza. La mujer tragó saliva. Se quedó callada unos segundos. Luego metió la mano en la bolsa de su pantalón y sacó una pequeña credencial vieja, plastificada. «Yo fui enfermera en el hospital donde estaba internada su hija, Isabela». El cuerpo de Alejandro se tensó. Mariana se levantó de la banca al ver la escena. Se acercó sin hacer ruido, pero ya sabía que algo pasaba. «Yo estaba esa noche», continuó la mujer. «Me tocaba cubrir la vigilancia del ala pediátrica, y me fui antes. No porque me llamaran, me fui por miedo». Alejandro no dijo nada. Se le heló la sangre. «Usted era muy exigente, muy duro. Nadie quería tenerlo enfrente. Yo era nueva, y cuando su esposa salió llorando por el pasillo buscando ayuda, yo me escondí. No fui. Me hice la dormida en la sala de enfermeras. Tenía miedo de fallar. Y fallé peor». Mariana ya estaba al lado de Alejandro. Le tocó el brazo. Él no reaccionó. «He cargado con esto 5 años», siguió la mujer. «No quiero nada. No vengo a pedir perdón. No hay forma de que me lo gane. Solo quiero que sepa que no fue culpa suya. Fue cobardía mía. Y me tocaba venir a decirlo. No podía dejar que cerrara este lugar creyendo que todo fue por usted. No lo fue». Alejandro la miró a los ojos. Sintió algo parecido al vértigo, como si el suelo se le abriera. Pero no cayó. No esta vez. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. «Maritza. ¿Has seguido trabajando como enfermera?». «No, me fui. No pude más. Pero hace poco empecé a estudiar otra vez. Cuidado geriátrico. No es lo mismo. Pero quiero volver a cuidar». Alejandro dio un paso hacia ella. Mariana no sabía qué iba a hacer. Ni ella misma podía moverse.
Lo vio levantar la mano, como si fuera a decir algo, pero en vez de eso, se acercó más y la abrazó, así, sin palabras. Maritza se quedó tiesa al principio, pero luego soltó el aire que llevaba guardado y se aferró a él. No lloraron con fuerza, solo dejaron que el momento pasara, y con ese abrazo, algo más se liberó. Después, Alejandro la soltó, la miró de nuevo. Este centro también es para ti, cuando estés lista. Maritza asintió, sin poder hablar. Se alejó despacio, sin voltear, perdiéndose entre los árboles de la entrada. Mariana no dijo nada por varios minutos. Solo se quedó parada junto a Alejandro, que seguía mirando al vacío. ¿Sabes?, dijo él al fin, con la voz ronca. Pensé que no había más que soltar, pero todavía había. Mariana respiró profundo. A veces creemos que el pasado ya se quedó atrás, pero no. Solo se esconde hasta que uno tiene fuerza para mirarlo de frente. Luciana llegó corriendo justo en ese momento. «¡Mamá! Tienen que venir». Pusieron las luces del jardín y se ve como un cuento. Mariana la abrazó de lado. Alejandro también se acercó. Los tres caminaron despacio hasta el jardín medicinal. Las lámparas pequeñas entre las plantas se habían encendido. Se veían sombras largas, reflejos suaves, como si las plantas mismas guardaran secretos. Luciana se agachó frente a una de las macetas más grandes y señaló una plaquita que había clavado ahí hacía unas semanas. Alejandro la leyó en voz alta, con un hilo de voz. Las cosas buenas no borran lo malo, pero lo enseñan a florecer. La niña sonrió. La escribí yo. Lo sé, dijo Alejandro, y es lo más cierto que he leído en mi vida. El aire era cálido, las luces tenues, el silencio cómodo. Mariana tomó la mano de su hija. Alejandro se acercó al otro lado, y ahí se quedaron los tres, juntos, en el jardín que antes fue tierra dura, luego promesa, y ahora, un hogar, porque lo que empezó con un sándwich, siguió con una verdad, y terminó con una nueva vida. Pero no fue un final, fue un principio, uno real, uno que sí dolió, pero también sanó, uno que al fin les pertenecía a todos.